Buenos días, tardes o noches, espero que tengan un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 206, 207 y 208 de esta historia que se nombra Ronin. Los derechos de esta historia no son míos, los derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 206. Duelos de tontos. Midoriya saludó a Eiko con un pequeño gesto al despedirse, le dedicó una última mirada a su silenciosa amiga antes de regresar al desordenado salón del infierno que era el club de Kendo, el antiguo gimnasio Ishiyama. Se tocó las costillas, sintiendo el dolor sordo al respirar, y luego volvió al momento presente y a aquellas puertas. Había venido a este club para mejorar su manejo de la espada, y ahora que estaba más motivado que nunca, un suspiro más, que le volvió a doler en las costillas, y Midoriya abrió la puerta corrediza del club de Kendo, entrando con una confianza impropia de su habitual personalidad dócil. El club de Kendo estaba más limpio de lo habitual, principalmente porque el club ni siquiera había tenido un día entero para estar allí. Hace apenas un día, la policía inició una investigación y el club fue desalojado. Sus miembros fingieron portarse bien y se quedaron en las aulas. Probablemente era la primera vez que la mayoría asistía a sus clases habituales. Sin embargo, los miembros del club habían recuperado su buen nivel. Los miembros estaban dispersos por los pasillos, sentados y de pie en sus respectivos grupitos y subgrupos. Algunos estaban sentados junto a ese estúpido televisor que desprendía basura, mientras que otros permanecían de pie a un lado, vapeando y fumando, y algunos al fondo parecían profundamente dormidos. Midoriya los dejó atrás a todos, con la mirada fija en el premio. En el centro de la sala, de hecho, había algunas personas peleando. No era una pelea de Kendo, por supuesto, sino una simple pelea de 3 contra 1. Sin reglas, sin seguridad y sin estándares, los 3 punks se enfrentaron al diminuto demonio. 3 delincuentes se mantuvieron uno al lado del otro, armados con tubos y palos, atacando sin ninguna técnica. Frente a ellos, con una técnica aparentemente aún menos desarrollada, se encontraba una de las pocas personas que Midoriya conocía, Fairy. Fairy se mantuvo firme ante los 3 con una confianza inquebrantable y blandiendo su espada. Usaba su katana de madera dura con ambas manos, desviando sus ataques y atravesándolos para lanzarse directamente contra sus oponentes. Había algunas personas alrededor de la pelea. Algunos observaban, otros vitoreaban y algunos yacían a un lado, posiblemente tras haber recibido ya los ataques de Fairy. La figura más prominente, por ser la única otra persona cuyo nombre Midoriya recordaba, aunque apenas, era Kinki. La vicepresidenta, subdirectora o lo que fuera del club de Kendo, Kinki, se encontraba a un lado con su propia espada apoyada con la punta hacia abajo en el suelo, sujetándola con ambas manos mientras observaba la pelea. La observó de reojo, mirando a ambos lados a la vez, sin que nadie se interpusiera en su camino. Sus ojos estaban fijos en los brazos. 4 armas se movían rápidamente mientras Fairy se abría paso entre los 3 guardias con facilidad, totalmente ajeno a cómo el silencioso criminal se movía a su lado. La pelea ya estaba a punto de terminar cuando llegó Midoriya, y Fairy acabó con los 3 delincuentes con la misma ráfaga de ataques con la que lidiaba con todo lo demás. En lugar de rendirse al primer golpe, los soldados rasos se mantuvieron en pie hasta que sus piernas no pudieron más. Algo más parecido a cómo funcionaban las peleas y asaltos en los que participaba el club de Kendo, pero mucho más doloroso. La pelea terminó cuando el último hombre resbaló, su pierna cedió y todo su cuerpo cedió ante la constante y aplastante lluvia de golpes que lo derribaron y lo dejaron de espaldas sobre la lona. Ja, ja. Esto sí que fue divertido. Fairy mantuvo su espada apuntando al último hombre un momento más, con la mirada fija en él para asegurarse de que la pelea había terminado antes de dar un paso atrás y apoyar su madera contra su hombro. Nada mal, par de desgraciados. Nada mal en absoluto. Ahora lárguense de mi suelo y lávense el trasero. El público se animó. 4 chicos hablaron brevemente con Fairy antes de marcharse con aire serio. Otros se quedaron, felicitando a Fairy por otra victoria, mientras que Kinki se mantuvo al fondo con una sonrisa confiada, evaluando el trabajo de su hermano. Asimismo, Midoriya se quedó atrás reflexionando sobre la pequeña trifulca. La habilidad con la espada de Fairy no era para nada buena. Fue un ataque desordenado, con demasiada fuerza en cada movimiento. Le faltó concentración, atacando todo lo que veía, pero aún así lo venció.
No fue bueno, pero al menos parecía suficiente. Midoriya también había visto el ataque del club de Kendo contra otra escuela, a un grupo de delincuentes con pañuelos en la cabeza que llegaron a su campo y lucharon contra el club de Kendo, y cómo lucharon. Todo el club era tan malo como esos 4 tipos, 3 incluso si se cuenta al que cayó antes de que llegara Midoriya, así que la mayor parte del talento recaía en 2. El presidente y el vicepresidente, sus ojos se posaron en ella cuando la multitud terminó de dispersarse, recuperando la concentración mientras ordenaba sus pensamientos. Su manejo de la espada podría parecer torpe, pero lo mismo ocurría con el showman. El control y la gracia de ese villano superaban con creces los suyos, y si quería practicar luchando contra algo remotamente parecido, Fairy se volvió hacia su hermana, con la espada y la sonrisa aún clavadas en él mientras sus ojos se encontraban con los de ella. 4 contra 1. Bastante impresionante, incluso si el primer tipo se noqueó a sí mismo, todavía cuenta. Como sea. Kinky puso los ojos en blanco, pero tuvo que admitir. Está bien, tal vez fue un poco impresionante. Casi tan impresionante como el tamaño que puede alcanzar tu cabeza. Kinky se apoyó en su espada, con la postura relajada mientras asestaba un golpe bajo. Y para un cuerpo tan pequeño, además. ¡Zas! ¡Ay! Debería haber tenido más cuidado con lo que decía cuando la espada de Fairy estaba justo ahí. Mientras su hermana se frotaba la cabeza, con un aspecto mucho menos elegante y muchísimo más malhumorado, Fairy asintió hacia la figura de los 4 que se alejaba. ¿Crees que podrías haber hecho eso? Kinky no respondió, mirándolo con confusión, así que continuó. No voy a estar en Ishiyama para siempre, idiota. Algún día tú estarás al mando de este desastre, y tendrás que dar la talla. Dirigir este lugar no se trata solo de dar órdenes, ¿sabes? La katana de madera dura volvió a deslizarse por su hombro mientras la apuntaba hacia arriba, creando un leve zumbido cuando el filo romo cortó el aire. Poder. Hay que tener el poder para empujar esta basura hacia adelante. Claro, golpear cabezas está bien, pero ¿de qué sirve una pandilla que no puede ganar? ¿De qué sirve una pandilla sin miembros decentes? Resopló Kinky para sí misma, cruzando los brazos con indignación, pero sabía que desde luego no podía enfrentarse a 4 personas como acababa de hacer su hermano mayor, aunque uno de ellos se suicidara por accidente. Simplemente no era su estilo. Excusas, excusas. Esta vez, cuando Fairy la golpeó, solo le dio un suave golpe en la cabeza, despeinándole aún más el cabello. Deja de quejarte y trabaja con lo que tienes. Su equipo realmente no tenía ningún jugador importante, pero ¿qué se podía hacer? ¿Reclutar a más? Por favor, la única persona que lograron reclutar fue un tipo del club de artesanía, y ¿quién diablos sabía dónde estaba justo? Oh, Dios, estaba justo detrás de ellos. Fairy parpadeó y retrocedió medio paso al percatarse finalmente de que aquel chico de pelo verde del club de manualidades estaba de pie detrás de ellos, dándose cuenta de que se había resbalado y enderezándose rápidamente. Su hermana tardó un instante en darse cuenta, echó un vistazo por encima del hombro antes de volverse para dirigirse a él directamente. Aquí estás. Nos preguntábamos dónde te habías metido. El callado estudiante de primer año no dijo nada, con una mano en su mochila mientras miraba fijamente a Kinky. Maldita sea, sus ojos daban miedo. Oye, no hay necesidad de gritar. Todos estamos aquí por algo, así que calmémonos un segundo. Fairy aprovechó la oportunidad para demostrar el liderazgo que se suponía que debía tener, controlando a su hermana con un suave golpe en el brazo para llamar su atención antes de dirigirse al novato. ¿Cómo van las espadas? 12 más listos. Habló brevemente mientras cambiaba el peso de un pie a otro, su bolsa se balanceaba al sobresalir la espada de Kendo en su interior, haciendo que el peso estuviera bastante desequilibrado. ¿Querías 30? Sí. Tienes buen ojo para los números, chico. 12 más, ¿eh? Entre eso y los que este chico había traído antes, eso los llevó a... Espera, ¿cuántos trajo antes? Mierda. No importaba. ¿Los tienes en tu sala del club? Sí. El pequeño bribón asintió con la cabeza, luego miró más allá de ellos. Los ojos de Fairy siguieron los de él hacia la multitud que se dispersaba tras la última pelea. Eso le recordó que aquel pang lo había retado a pelear hacía tiempo, antes de todo el lío con la policía y los bandanades. Incluso tenía una defensa bastante buena para ser un empollón. ¿Acaso buscaba otra ronda? ¿Qué, quieres acción, Freshy? Preguntó Fairy con su característica sonrisa burlona, apoyando su palo de madera contra el hombro y con la mano en la cadera.
Este mocoso quería unirse al club de Kendo por un tiempo a cambio de las espadas, así que ¿acaso este pequeño bribón buscaba una paliza? Estaría encantado de complacerlo. Aquí te darán pelea cuando quieras, donde quieras, bien. Había un dejo de satisfacción en su tono mientras asentía, sorprendiendo un poco a Fairy con su respuesta tajante. La mayoría de la gente luchaba contra él una vez y no estaba ansiosa por un segundo combate, y ahora esto. Esto iba a ser divertido, ¿está bien? Está bien. La sonrisa burlona de Fairy se convirtió en una amplia sonrisa mientras apretaba con más fuerza el suelo de madera, dando un paso hacia el pan pretencioso que se creía con derecho a desafiarlo. Vaya, y ese chico pensaba que le habían dado una paliza la última vez, ¿quieres pelear? Kinky. El vigilante luchador giró sobre sus talones, dirigiendo finalmente su atención del presidente del club al vicepresidente mientras desenvainaba su propio bastón de kendo con un movimiento fluido y único. La punta se movió suavemente por el aire y luego giró bruscamente para apuntar hacia ella. Quiero pelear contigo. Fairy se aferró a su último aliento, su agarre se aflojó lentamente mientras su boca se abría. Kinky finalmente miró al estudiante de primer año con los ojos entreabiertos, luego volvió a mirar a su hermano por un instante antes de comprender completamente lo que el pequeño había dicho y volvió a mirarlo con los ojos bien abiertos. Fairy saltó un poco con su risa mientras lo pensaba, girándose lentamente para mirar a su hermana. Para entonces, muchos miembros del club les habían lanzado miradas, así que esto realmente se perfilaba como un momento divertido para todos. ¡Qué descaro el de este chico! Jeje. Bien, ¿quieres intentarlo con el vicepresidente? Fairy y Kinky intercambiaron una mirada, se encogieron de hombros levemente y luego volvieron a mirar al chico artesano con una confianza compartida. ¿Alguien pensó que su hermana sería una presa fácil? Parece que alguien no había estado prestando atención durante la incursión. Adelante. Midoriya apoyó su bolso contra la pared y se aflojó la corbata, colocándola encima del bolso antes de volverse hacia su oponente. Aún de pie en medio de la sala, la vicepresidenta del club de Kendo no se había molestado en cambiarse nada antes de la pelea, aunque tampoco es que tuviera mucho que cambiar. Una falda larga azul que ni siquiera formaba parte del uniforme de su escuela, sin corbata, y su propio bastón de kendo para completar el conjunto. Atractiva. Midoriya recogió su bastón de kendo del suelo y se acercó a ella, adoptando su postura de combate solo cuando estuvo a pocos pasos de la vicepresidenta. Quizás no supiera su nombre, pero lo mínimo que podía hacer era no apuntarle con el bastón todo el tiempo que estuviera allí. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Midoriya reflexionó sobre las reglas, pensando en la pelea en la que acababa de presenciar. Contacto. El primero en llegar a 3, avísame cuando pierdas, dijo la vicepresidenta, alzando su bastón en guardia, mientras sostenía su espada en una mano y la mantenía apuntando a Midoriya. Empieza cuando estés listo, tengo cosas que hacer. Midoriya asintió para sí mismo, desabrochándose la parte superior de la camisa antes de sujetar su espada con ambas manos y plantarle firme con los pies. Entre los dos hermanos, si bien era obvio que Fairy era buena, la vicepresidenta tenía un poco más de habilidad con la espada, y eso era precisamente lo que Midoriya quería comprobar. Quería volver a enfrentarse al showman, poner a prueba sus límites y encontrar la manera de derrotar a ese cretino engreído. Pero, ¿era realmente pretencioso si podías respaldarlo con tus palabras? Midoriya movió los hombros para aliviar la tensión antes de fijar la mirada en su oponente y dar un paso al frente, desenvainando su espada con un movimiento fluido antes de asestar un golpe descendente. El movimiento impactó en el aire cuando la vicepresidenta adoptó una postura más agresiva, dejando que la espada pasara justo a su lado mientras retiraba su arma antes de lanzarse hacia adelante, tanteando a Midoriya con una sola estocada sólida. Midoriya esquivó el ataque con un movimiento lateral, al igual que el vicepresidente había esquivado fácilmente su primer golpe. Claramente, esto no era grave para ninguno de los dos, solo una forma de poner a prueba la guardia del oponente antes de comenzar una pelea más seria, pero este tipo de pruebas podían ser muy indicativas de lo que estaba por venir. Por ejemplo, esa esquiva. Midoriya se enderezó y dio un paso al frente con otro golpe descendente. Una vez más, el vicepresidente esquivó el ataque, pero el showman no lo habría hecho así. El showman habría dejado que sus espadas chocaran, apartando la espada de Ronin para desestabilizar aún más al justiciero antes de lanzar su propio ataque.
Apartando el golpe, Revenant hizo una mueca al recordarlo mientras esquivaba otra estocada, moviéndose lo justo para que el bastón pasara rozando su brazo en lugar de golpearlo. El empujón habría desequilibrado a Ronin, impidiéndole esquivar la estocada como acababa de hacer Revenant, y obligándolo a bloquear. Esquivar el ataque parecía mejor, manteniendo la espada libre, pero el showman optó por la opción más difícil para obtener mejores resultados. Lanzó un tajo horizontal, creando cierta distancia mientras Kinky se alejaba de su alcance para luego volver a atacar con otra estocada. No sabía si a ella simplemente le gustaban las estocadas o si era lo único que sabía hacer, limitándose a luchar con una sola mano. Él se enfrentó a este como lo habría hecho el showman, esquivando la puñalada mientras arrastraba su espada hacia arriba para encontrarse con la hoja. Un golpe seco como el de la madera contra la madera, un breve encuentro en la lucha, por lo demás tranquila. Midoriya tenía la ventaja de poder, empuñando su espada con ambas manos, y podía desviar fácilmente la espada de VP hacia un lado. Tras su ataque fallido, ya había levantado su espada y la lanzó hacia el cielo para intentar desequilibrarla. Pero a medida que la espada de VP subía más y más alto, de repente giró hacia atrás y hacia abajo mientras VP retorcía su cuerpo, dando un paso atrás mientras atraía la espada hacia su cuerpo, rápidamente recuperando el control de la hoja y dirigiendo su punta hacia su oponente. Fue una buena jugada que sorprendió gratamente a Revenant. En una pelea callejera sin reglas, era mucho más probable que una espada fuera desviada por tramposos, así que una habilidad como esa para recuperar rápidamente el control de la hoja resultaba útil. Tendría que recordarlo. Tras verse obligada a defenderse por su propio ataque, VP avanzó de nuevo con dos rápidos tajos desde ambos lados. Un ligero giro del brazo hizo que la punta de la espada girara desde la izquierda, y un movimiento similar en la otra dirección hizo que la espada rodara hasta la guardia de Midoriya. Midoriya mantuvo su espada en alto, usándola de nuevo para bloquear el primer golpe y desviándolo, para luego perder repentinamente el equilibrio cuando la espada contra la que antes golpeaba giró alrededor de su hoja y la apartó, utilizando su propia fuerza en su contra para sortear su guardia. Aunque su guardia permaneció intacta, unos golpes aparentemente leves la desviaron repentinamente hacia un lado. Si bien no tuvieron la fuerza suficiente para causarle un daño grave, sirvieron como una excelente preparación para lo que parecía ser la especialidad de la vicepresidenta, las estocadas. Justo cuando Midoriya se percató de lo sucedido, la vicepresidenta recogió su espada, imprimiéndole potencia antes de lanzar otra estocada certera. Midoriya intentó alzar su espada por un instante antes de descartar la idea, pues su guardia estaba demasiado adelantada para poder recuperarla, así que se movió para esquivar el ataque. Giró su cuerpo contra él, apartando sus costillas fracturadas, pero la estocada en su hombro apenas lo rozó. Golpear. El fuerte golpe hizo retroceder un poco a Midoriya, quien apoyó el peso en los talones mientras alzaba la espada para defenderse de cualquier estocada posterior, pero el vicepresidente se conformó con tomar distancia. Balanceó el hombro de un lado a otro, pero el golpe no había sido grave incluso antes de que intentara amortiguar su fuerza. Estaría bien. Midoriya se movía en un pequeño semicírculo, rodeando a su oponente mientras intentaba calcular la distancia y sus movimientos. Sin duda había acertado. Su estilo de lucha se parecía mucho más al del showman que al de Fairy, pero el ritmo era muy diferente. Mientras que Fairy captaba los movimientos repentinos y casi balísticos de la villana, la VP era mucho más lenta. Mejor para practicar, al menos. Midoriya apretó con fuerza su espada y se puso a tiro, sin atacar mientras mantenía la vista fija en su oponente. Ninguna reacción. Mantuvo las muñecas rectas mientras avanzaba de nuevo, colocándose ambos firmemente dentro del alcance del otro sin atacar. Las puntas de sus espadas se cernían una alrededor de la otra, la firme guardia de Midoriya oponiéndose al punto de balanceo del vicepresidente. Con un último paso y un ligero balanceo de brazos, las espadas volvieron a chocar. Esta vez fue mucho más silencioso, sin tanta distancia ni fuerza que acumular como en el choque de espadas, mientras ambos combatientes se observaban atentamente. VP finalmente respondió, asestando un golpe a lo largo de la espada de Midoriya. Esta vez, Midoriya ni siquiera tuvo que esquivar. Simplemente inclinó su espada hacia un lado y apartó el golpe de su cuerpo. El ataque surcó el aire sin causarle daño, creando una ligera brisa al pasar junto a su brazo y dejando a su oponente completamente expuesto. Midoriya le dio un último empujón a la espada de su oponente antes de lanzar la suya hacia arriba y a través, golpeándola en el brazo cuando ella retrocedió.
El ataque carecía de fuerza, la distancia era demasiado corta, pero había logrado conectar y ese era el primer paso. Su oponente retrocedió un poco más rápido, entrecerrando los ojos mientras volvía a blandir su espada con mayor velocidad que antes. Parecía que alguien empezaba a tomarse esto en serio, por supuesto que no Midoriya. Midoriya no tenía intención de esforzarse en su manejo de la espada y solo estaba allí para experimentar. Por eso, volvió a atacar con un tercer tajo descendente, un ataque que su oponente ya había anticipado y contrarrestado. Un leve paso y se deslizó alrededor de su espada, avanzando y rodeándola al mismo tiempo para acortar distancias y atacar. La estocada se produjo antes, lo que la hizo parecer aún más rápida al dirigirse hacia el cuerpo de Midoriya. Pero, por más que lo pareciera, no era más rápido. Midoriya giró sobre su espada de nuevo, desviando el ataque mientras retrocedía para crear más distancia. No le interesaba poner a prueba su bloqueo, y aunque le interesara, la vicepresidenta, esa tal, ¿cómo se llamaba? No podía hacer ni la mitad de las acrobacias que hacía el showman. Entonces Midoriya atacó de nuevo. Sin pensarlo dos veces, retrocedió tras desviar el golpe y avanzó para atacar, bajando su espada con otro golpe descendente. El showman había bloqueado muchos de sus ataques, sí, pero también esquivó bastantes, al igual que VP, quien se apartó cuando su espada descendía y luego se lanzó al ataque. Si este ataque era tan fácil de esquivar, ¿por qué demonios alguien lo usaría? ¿Acaso se le escapaba algo? VP se lanzó a por otro ataque antes de cambiar repentinamente de estrategia y alejarse aún más cuando Midoriya volvió a atacar, absorto en sus pensamientos. Podía repetir el ataque tantas veces como quisiera, e incluso lo había practicado docenas de veces seguidas para violencia despiadada, pero ¿de qué servía si nunca acertaba? En el mismo lapso que le tomaba alzar su espada para volver a atacar, cualquier oponente que se preciara simplemente esquivaría de nuevo. ¿Era por eso que tenía que interrumpir su ritmo con un desvío primero? Al atacar mientras alguien más atacaba, o incluso justo después, podía tomarlos por sorpresa. Defenderse mientras atacaba era mucho más difícil que simplemente atacar, y la concentración dividida hacía que las defensas fueran mucho más fáciles de romper. Golpear mientras alguien se extendía, como cuando golpeó a VP después de fallar su estocada. Midoriya estaba tan absorto en sus pensamientos que apenas se dio cuenta de que VP se había alejado demasiado después de su tercer golpe consecutivo desde arriba, retrocediendo antes de lanzarse con una estocada completamente extendida para golpearlo desde justo fuera de su alcance. Para demostrar su punto, al menos, Midoriya pasó a la ofensiva. Midoriya colocó su espada al frente y al centro, bloqueando la estocada mientras avanzaba para ponerse a su alcance. Mientras él avanzaba, VP retrocedió, desenvainando su espada para prepararse y lanzar otra estocada. Midoriya apenas tuvo que esforzarse para desviarla. Su espada, aún en su posición tras la última guardia, se movió fácilmente los pocos centímetros necesarios para apartar la segunda estocada mientras seguía acercándose. La espada de VP seguía siendo desviada por la defensa de Midoriya, quien finalmente decidió volver a la carga y lanzó una estocada. Nunca antes había dado una, con su espada curva y todo eso, pero no parecía demasiado difícil. Apoyando firmemente el pie delantero, se inclinó hacia adelante, manteniendo un agarre firme en su espada para conservar la potencia antes de clavar la punta en el estómago de VP. Dicho ataque seguía siendo fácil de esquivar, siguiendo una trayectoria predecible y casi perfectamente recta, e incluso con la guardia desequilibrada, VP aún podía esquivarlo. Al igual que con el primer golpe de Midoriya, no pudo escapar del todo, pero un pequeño paso y una ligera inclinación permitieron que la débil estocada de Midoriya rebotara en su estómago mientras ella preparaba su propia estocada para mostrarle al justiciero cómo se hacía de verdad. Midoriya literalmente se topó con su embestida, tragándosela entera y recibiendo un buen golpe en el estómago que lo hizo tambalearse hacia atrás, demostrando tener mucha más fuerza con una mano que con las dos. Golpear. Con su espada apuntándole, VP sonrió, logrando así la primera victoria clara del intercambio. Ambos se habían golpeado, sí, y seguían igualados en cuanto al número de golpes recibidos, pero era evidente, por quien se mantenía erguido y quien intentaba recuperar el aliento, que no estaban en igualdad de condiciones. Por supuesto, eso no contaba con que Midoriya se doblara y retrocediera lo más rápido posible para amortiguar el golpe, ni con que fingiera que le dolía mucho más de lo que realmente le dolía. Acababa de derrotar a una docena de gánsteres y se había enfrentado cara a cara con un villano. Un palo clavándosele en el estómago no era nada para él.
Midoriya se incorporó, pues sus heridas anteriores le dolían más que aquel golpe, y reanudó su guardia. No había sido gran cosa, pero aún así, el ataque lo había tomado por sorpresa. Normalmente se necesitaban al menos 5 criminales trabajando juntos para que eso sucediera, pero eso podría tener menos que ver con la habilidad de VP y más con la falta de ella de los criminales. El dolor lo devolvió a la realidad, pero los siguientes golpes de Midoriya fueron mucho mejores que antes. Se impulsó desde el suelo para acortar rápidamente la distancia mientras VP seguía con una expresión de suficiencia, buscando un golpe horizontal para obligarlo a defenderse. Así como el golpe descendente podía esquivarse moviéndose hacia un lado, el golpe horizontal podía esquivarse simplemente pasando por debajo o por encima. Dicho esto, sin duda era más fácil bloquear que saltar 1 metro en el aire o caer de rodillas solo para evitar un golpe. VP optó por una solución intermedia, combinando ambas técnicas. Levantando la punta de su espada en su primera guardia adecuada, retrocedió para interceptar solo la punta de la espada de Midoriya en lugar de la mayor parte del golpe, y luego se deslizó a su alrededor mientras avanzaba para lanzar su propio ataque. Cansado de ir y venir, Midoriya se mantuvo firme y aferró su espada al agarre, manteniéndola en contacto con la de VP y apartándola a la fuerza, desviándola en pleno ataque y creando otra oportunidad. Esto demuestra que el showman sabía un par de cosas. Esto estaba dando resultados mucho mejores que quedarse parado o pasearse de un lado a otro esperando a que alguien metiera la pata. Aprovechando la oportunidad que había creado, Midoriya se lanzó al ataque, alzando su espada de nuevo cuando le asaltó una idea tan estúpida que probablemente era genial. VP se apartó cuando la espada se elevó, ya acostumbrada a ver el golpe superior y a esquivarlo, pero incluso mientras se movía de lado pudo ver que algo andaba mal, ya que la espada que debería haber pasado junto a su rostro nunca llegó. En cambio, se quedó suspendida un instante más y aporrear. Con un crujido brutal, el palo de Kendo golpeó a VP en la frente, tan lento que se deslizó sin que ella pudiera esquivarlo. ¡Mierda!, maldijo, retrocediendo, tambaleándose y agarrándose la cara con la mano libre. Estas armas estaban hechas para practicar, pero sin el equipo de protección adecuado, un golpe dolía muchísimo. Enfurecida, miró a través de sus dedos y apuntó con su espada acusadoramente a su enemigo. Aprovechando la oportunidad que él mismo creó. Era una respuesta tan básica, tan obvia, que probablemente nunca se le habría ocurrido. Revenant contempló su espada, asimilando lentamente las consecuencias de su descuido, con una mezcla de reflexión y comprensión en sus ojos. El showman había podido atacar con tanta facilidad porque creaba aberturas, no esperaba a que se le presentaran. Agarrando y forcejeando con la espada de Ronin con el hueco de su bastón, tirando de la pierna de Ronin para hacerla caer, lanzando cartas de juego solo para distraerlo, apenas pudo pensar cuando la chica se abalanzó sobre él con una estocada evidente, empuñando su espada con ambas manos para obtener la máxima potencia. Corrió hacia él, con un ojo aún entrecerrado por el golpe anterior, retrocediendo con todo su cuerpo antes de intentar atravesarlo con un trozo de madera sin filo. Naturalmente, se movió, acercándose a ella y rodeándola para que su ataque fallara. Un ataque tan contundente no surtiría efecto ni siquiera contra la gentuza callejera a la que aplastaba a diario, y tampoco contra él. Kinky. Detrás de ti. Revenant respiró hondo mientras desenvainaba su espada, alzándola por encima de la cabeza, preparándose para atacar a la chica por la espalda. Dio un paso al frente, distribuyendo su peso entre sus pies, y luego blandió su espada hasta la mitad. La chica ni siquiera tuvo oportunidad de darse la vuelta por completo, sino que se apartó de un salto en cuanto vio la espada ya levantada, pero una vez más no cayó del todo. Revenant detuvo su espada a mitad de un golpe, siguiendo a la chica mientras ella intentaba mantenerse en pie mientras él preparaba su siguiente ataque, retrayendo ambos brazos antes de golpearla en el costado en medio de una esquiva. ¡Ga! La chica retrocedió tambaleándose, perdiendo el equilibrio y cayendo bruscamente al suelo de madera mientras se agarraba el costado. Sus golpes siempre tenían más fuerza, una prueba de su poderío, sin duda, pero también consecuencia de usar ambos brazos para todos sus ataques. No es que le importara mucho, pues Midoriya ya estaba demasiado absorto en sus propios murmullos. Aprender esgrima por cuenta propia tenía sus ventajas. No tenía que aprender nada ceremonial, ni practicar nada por deportividad, y podía dedicar todo su tiempo a lo que consideraba necesario. Desafortunadamente, ser autodidacta implicaba que todo era interno, y su progreso era limitado sin ayuda externa. Pequeño imbécil.
Rápidamente comprendió la idea de atacar cuando alguien fallaba. Parecía obvio. Aprovechar el error ajeno. Estarían desequilibrados, no estarían preparados, nadie pretendía fallar, así que normalmente podía acertar. Aunque eso era esgrima bastante básica. TCH. TCH. Un poco más avanzada era la idea de atacar cuando alguien más atacaba, antes incluso de que pudiera terminar. Esa también era bastante fácil de deducir, ya que la realizaba tanto por accidente como contra él. Era algo impredecible si siempre asestaba el primer golpe, pero aún así ocurría con bastante naturalidad. TCCCCH, gracias. Pero había otra gran oportunidad para atacar que Midoriya no había considerado realmente, aunque probablemente ya lo había hecho un par de veces. Atacar mientras esquivaba. Tú. Mierda, eres tú. Se suponía que esquivar te pondría a salvo, pero tampoco era algo que pudieras hacer al instante. Atacar a alguien mientras intentaba esquivar algo debería ser incluso más fácil que atacarlo después de que fallara. Su guardia estaría casi con seguridad bajada, no se lo esperaría y prácticamente no tendría ninguna posibilidad de contraatacar. Aporrear. Mierda. 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 Existía el concepto obvio de perturbar deliberadamente la defensa de alguien, pero hasta ahora Midoriya no lo había comprendido del todo. Podía visualizarlo, podía reconocerlo, pero era como si no lo hubiera entendido hasta este momento, como la diferencia entre saber y comprender. Las rápidas palabras de Midoriya llegaron a su fin mientras sonreía para sí mismo, apenas consciente de su entorno salvo por la envergadura de su espada. Con sus nuevos conocimientos, siguió adelante, ansioso por demostrarlos en la práctica. Kinky lo estaba pasando mal. Desde el momento en que el chico artesano la desafió, algo no le cuadraba, pero cuanto más tiempo pasaba, más evidente se volvía. Mantuvo su espada frente a ella, lo que disuadía a la mayoría de los oponentes de retroceder, pero la mancha verde no tenía tales ideas, ya que cargó rápidamente y blandió aún más rápido. Lo que había comenzado como un combate lento pero aleatorio se tornó frenético cuando su oponente avanzó, empuñando su espada con ambas manos como su hermano, pero golpeando con una velocidad que su pequeña líder solo podía soñar. Apenas podía seguirle el ritmo, intentando usar su espada para repeler los ataques. Venía de arriba, de abajo, de los lados, y a veces directamente cuando el chico se abalanzaba sobre él. Sus piernas apenas se movían, manteniendo una postura firme sobre la que se apoyaba mientras sus brazos se esforzaban por hacer girar su espada en círculos alrededor de la de ella. Los tajos laterales y los cortes demoledores hacían tambalear su espada mientras Kinky estaba más preocupada por mantenerse en pie cuando su oponente se abalanzó hacia adelante, presionando el ataque mientras su espada era apartada de un golpe. Al ver todo su cuerpo detrás del ataque, Kinky supo que no podría levantar su espada a tiempo para intentar bloquear esa mierda, así que hizo lo único que podía hacer y saltó a un lado. Kinky saltó en la misma dirección en la que su espada había sido golpeada, tratando de alzarla para protegerse justo cuando la carga del chico se detuvo un momento y cambió de dirección por tercera vez en este combate. Mientras alzaba los brazos para intentar bloquear algo, la espada se abalanzó sobre ella. La punta se clavó en su brazo y luego se deslizó dolorosamente para golpearla en las costillas, impactándola una vez en lugar de dos gracias a su pésima defensa. Al menos eso mitigó un poco el impacto. Kinky retrocedió tambaleándose, aún luchando por mantenerse en pie, pero su oponente no se había rendido. Nunca se rendía. Él volvió a acercarse, blandiendo su espada contra su cuerpo para dar otra estocada, sonriéndole todo el tiempo. Aquello le recordó la primera vez que lo vio. Cuando conoció al chico hace unos días, le pareció reconocerlo de algún sitio. Quizás lo había visto por la escuela, quizás se había peleado con él, ¿quién sabe? Empuje hacia arriba, horizontal hacia diagonal y de diagonal de vuelta a horizontal. Ahora lo sabía, definitivamente había buscado pelea con él. Hacía muchísimo tiempo. ¿No fue casi al comienzo del curso escolar? Él la golpeaba repetidamente, desgastándola con cada impacto. Algunos golpes iban dirigidos específicamente a su espada, haciendo que se balanceara hacia un lado antes de que ella la obligara a volver a su posición. Otros buscaban sus puntos débiles, golpeándola en ángulos extraños donde no estaba completamente protegida. Y lo peor de todo, algunos parecían intentar atravesarla con la espada. Cuando empezaron las clases, la habían mandado a darles una lección a los de primer año. Nada grave, solo darles una paliza a los líderes de clase para que no se les ocurriera meterse en líos con el club de Kendo. El club de judo también lo había hecho.
Su elegante guardaespaldas había desaparecido. Sostenía su espada con ambas manos frente a ella. Su cabello le caía sobre el rostro. Tenía hierro en la boca mientras sus ojos se fijaban en él. Había sido tan fácil, simplemente darles una paliza a unos punks incluso más jóvenes que ella en todos los combates. Luego ese último combate. Luego eso. Oni salvaje, el ambiente parecía cargado de tensión cuando plantó ambos pies. Mantuvo la espalda erguida, la cabeza alta, mirando fijamente a través del vacío que se interponía en su camino, alzando lentamente la espada por encima de la cabeza. Esto es lo que va a pasar. Vas a volver. Vas a decir que ganaste. El ambiente parecía cargado de tensión cuando plantó ambos pies. Mantuvo la espalda erguida, la cabeza en alto, mirando fijamente a través del vacío que se interponía en su camino, alzando lentamente el garrote por encima de la cabeza. Primera forma, Kinky aún recordaba la sensación cuando su bate se estrelló contra sus costillas. La forma en que apoyó su bota contra la parte posterior de su cráneo cuando estaba boca abajo, la forma en que le retorció y tiró del dedo hasta que estuvo a punto de desgarrarlo de su articulación. Ella podía ver sus ojos. Tenía una sonrisa en el rostro que apenas le llegaba a los ojos mientras la miraba fijamente, agarrando su bate con ambas manos mientras se cernía sobre ella. Apenas podía distinguir las palabras, su boca apenas se movía para terminar una extraña frase. Violencia sin sentido. Auge. Un pie bajó, los brazos se lanzaron hacia adelante, el cuerpo se retorció hacia abajo y ese terrible bate cayó desde lo alto, estrellándose contra ella como un rayo, enviando sacudidas de dolor por todo su cuerpo. Auge. Ella cayó hacia atrás, sus piernas flaqueando por el miedo, pero ni siquiera la gravedad fue lo suficientemente rápida mientras se acercaba, el monstruo acortando la distancia antes de girar de nuevo. El terrible garrote se alzó de nuevo, auge. El impacto pareció amortiguado al golpearla en la cara, el sabor a hierro se mezcló con su falta de aire, haciendo que la habitación pareciera desvanecerse y reaparecer. El suelo se sentía suave al pisarlo, rebotando ligeramente antes de detenerse con la espada a un lado, la mirada perdida en el techo. No sabía lo que estaba haciendo, cómo describir lo que sentía ni qué acababa de suceder. Sin embargo, a medida que transcurría el segundo tiempo y el entumecimiento desaparecía, logró pensar en una cosa para describir cómo se sentía. ¡Ay! Un pequeño cambio de mentalidad. Diablos, ni siquiera un cambio. A Midoriya le bastó con un cambio en su percepción para sentir la diferencia de habilidades entre su antiguo yo y el showman. Midoriya guiaba a VP por su pequeña cancha, dirigiendo su defensa poco a poco con pequeños y rápidos golpes. Midoriya sin duda había creado oportunidades antes, era casi imposible que no lo hubiera hecho, pero nunca había sido plenamente consciente de ello, como un niño que finalmente descubre que, si bien puede caminar, también puede correr. Los golpes rápidos pero pequeños no podían causar mucho daño, especialmente en una pelea contra un delincuente que ni siquiera sabía que el kendo tenía un sistema de puntuación, pero podían servir como cebo para que ajustara su guardia. Los movimientos rápidos la ponían a la defensiva, incluso si eran demasiado suaves para lastimarla, dejando su guardia expuesta a los ataques reales con verdadera potencia. Savage Oni, no se trataba solo de desestabilizarla, sino de la sincronización. Usar sus ataques rápidos para desconcentrarla y ganar tiempo para preparar sus ataques más potentes, en lugar de simplemente esperar que no lo interrumpieran. Primera forma, ella sostenía su espada con ambas manos mientras él pronunciaba las palabras, apenas consciente de ellas. Primero, para demostrar su teorema. Un ataque ligero. Violencia sin sentido. Su cuerpo se movió en un único movimiento fluido, contrayendo la fuerza bruta para ganar velocidad mientras bajaba su espada con increíble rapidez. ¡Zas! Las dos espadas de Kendo chocaban entre sí, resonando ruidosamente al golpearse la madera, mientras VP forzaba su espada contra la de él, empujando con todas sus fuerzas para repelerlo, intentando hacer retroceder su espada con pura fuerza muscular. Así que la dejó. De repente, su brazo se relajó mientras se preparaba para su siguiente ataque. La espada de ella salió disparada hacia adelante al romper su propia guardia. Sus ojos se abrieron de par en par al retroceder, pero ya era demasiado tarde. Aporrear. El segundo golpe la alcanzó de lleno, justo por encima de su guardia, impactándola rápidamente en la mejilla. Su cuerpo se quedó flácido por un instante mientras abría la boca, probablemente sorprendida por lo leve que había sido el golpe. Sí, había retrocedido a propósito en 2 ataques seguidos.
El breve instante de dolor cuando su bastón golpeó su rostro la tomó completamente por sorpresa, dejando su guardia completamente abierta mientras su espada caía. No habría un tercer golpe. La espada se alzó mientras Ronin inhalaba, sonriendo para sí mismo en su pequeño mundo mientras levantaba su espada, completamente inmerso en el momento. El mundo parecía diferente en ese momento. Sabía exactamente dónde iba a atacar, y sabía que ella no alzaría su espada a tiempo para defenderse. Era como prever el momento con total claridad. Todo parecía claro en su pequeño mundo mientras relajaba los brazos, alzando la espada por encima de la cabeza y terminando de inhalar. El disparo estaba listo, ella estaba en guardia y él estaba en posición. Solo quedaba ejecutarlo. Ronin sonrió al entrar en acción, girando todo su cuerpo mientras ponía toda su fuerza en el golpe final. Su espada zumbaba al rajar el aire, describiendo un hermoso arco al caer desde lo alto y atravesar directamente a su oponente. Su espada golpeó a su adversaria en el hombro, doblándose con fuerza al atravesarla. La madera impactó contra el músculo y el hueso, pero el primer golpe de espada del Ronin fue mucho más profundo. Su adversaria retrocedió, sus piernas cedieron y cayó desplomada al suelo mientras Ronin contemplaba su espada, que encajaba tan naturalmente en sus manos. Fue emocionante. Esta prueba en el club de Kendo había tenido un impacto mucho mayor del que jamás se había atrevido a soñar. De hecho, todo este evento solo fue posible gracias a su notable mediocridad. Esta chica, fuera cual fuera su nombre, apenas sabía pelear, pero a la vez era lo suficientemente mala como para que él no tuviera que esforzarse demasiado. Un combate real, como los que libró contra el Showman o la Nomu femenina, fue excelente para adquirir experiencia a posteriori. No le daban tiempo para hacerlo en el momento, ya que cada segundo se dedicaba a intentar sobrevivir al siguiente ataque, sino que ponían a prueba su habilidad al límite. Sin embargo, un combate como este le permitió reflexionar sobre su estilo de lucha y perfeccionarlo. Esto fue genial, un punto intermedio perfecto para fines de entrenamiento. Era todo lo que podía haber deseado y más. Midoriya sonrió para sí mismo, alzando de nuevo su espada para encarar a su oponente. Ya había visto suficiente, había llegado lo suficientemente lejos. Ahora era el momento de dejarse ganar. Midoriya se encaró con su oponente, listo para fingir que perdía ante su próximo ataque, para luego confundirse al no encontrarla, y se detuvo un momento a mirar a su alrededor antes de encontrarla todavía en el suelo, con la espada a un lado mientras se agarraba el hombro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mierda! Bueno, vaya mierda. Capítulo 207. Se acabó el duelo, el bullicioso club de Kendo se fue quedando en silencio a medida que el duelo en su centro se volvía más y más intenso. La vicepresidenta Kinky mantenía su postura habitual, defendiéndose con gracia con su espada apuntando hacia abajo, una fuerza que había acabado con muchas bandas que se habían cruzado en el club de Kendo de Ishiyama, pero una tempestad que no podía desestabilizar a su oponente actual. Su oponente se mantuvo firme mientras luchaba contra el vicepresidente. En realidad, nadie sabía quién era. Solo un chico del club de manualidades cuya existencia la mayoría de la gente en la escuela desconocía. Pero cuando se enfrentó al vicepresidente en un duelo de espadas, quedó claro que había algo mucho más allá de eso. Fairy pasó de reírse desde un lado a inclinarse hacia adelante mientras la batalla continuaba, absorta. Su hermana pequeña era rápida y fuerte, manejando su espada con una sola mano con una fuerza similar a la de la mayoría que usa dos. Con estocadas certeras y pequeños movimientos para esquivar, solía moverse con agilidad alrededor de su enemigo y apuñalarlo hasta la muerte sin recibir ni un solo golpe. Mierda. Pero esta vez no. Su oponente se mantuvo firme y constante, literalmente golpeando a su adversario por todo el club. Su espada se estrelló contra la de Kinky, apartándola de un golpe antes de lanzar un verdadero ataque. La pelea terminó en 4 golpes. Tras muchas idas y venidas, el chico se condensó en 4 pequeños trazos y se puso serio. 2 golpes impactaron simultáneamente entre ellos, el crujido de la madera rompió el silencio mientras los adversarios se miraban fijamente, sin mirarse el uno al otro. Ambos empuñaban sus espadas con ambas manos, pero Kinky simplemente lo empujaba. Ni siquiera se defendía. No estaba preparada cuando el chico retrocedió repentinamente, poniendo fin a su punto muerto. Ella tropezó medio paso hacia adelante y él preparó su siguiente ataque. Sus intentos por defenderse fueron rápidos, pero la espada de él fue aún más rápida. Giró y la golpeó en la cara justo después de que ella lograra pasar su guardia.
La punta de la hoja rozó su mejilla, aturdiéndola por un instante mientras el muchacho preparaba su espada para un último golpe. No era necesario. El chico del club de manualidades ya había vencido la defensa de Kinky, y el golpe en su rostro lo demostró. No había forma de que pudiera bloquear su siguiente ataque, sobre todo con la boca abierta y la mirada fija al frente. Ni siquiera había asimilado el último golpe, y tal vez nunca tendría la oportunidad de hacerlo. El tipo del club de artesanía echó la espada hacia atrás, tomó una bocanada de aire y fijó la mirada en su enemigo. Sus ojos, como fuego esmeralda, lo atravesaron antes de atacar. Con un movimiento fluido, se lanzó hacia adelante y derribó a su oponente de un solo golpe. Grieta. ¡Ay! ¡Ay! La vicepresidenta se desplomó al suelo, alzando finalmente la voz mientras soltaba su espada para agarrar su hombro, que ahora le dolía. ¡Mierda! Midoriya miró fijamente a su oponente, su mente aún intentando asimilarlo, pero avanzando rápidamente. ¡Oh, mierda, mierda! Lo hizo. En el club de Kendo. Con muchos testigos. Ahora no era momento de entrar en pánico. Uf. Revenant se inclinó hacia adelante, dejando caer su espada mientras su cuerpo jadeaba con respiraciones profundas. Ya estaba sudando por el ejercicio y el calor del verano, pero si jugaba bien, gané. La multitud observó por un segundo. El silencio del club duró solo un instante más antes de romperse con los gritos de los delincuentes. La gente se abalanzó hacia adelante, algunos dándole palmadas en la espalda mientras otros se acercaban al vicepresidente, pero quien causó mayor impacto fue el delincuente más pequeño de todos, cuya pequeña mano produjo un fuerte golpe al estrellarse contra la espalda de Midoriya. Bien, bien. Esos sí que fueron buenos trucos, chico. Las palabras de Fairy resonaron tan fuerte como su risa, mientras le echaba un vistazo rápido a Midoriya antes de acercarse al vicepresidente, con la espada aún apoyada en su hombro. Y yo que pensaba que estabas loco cuando me retaste, pero parece que has aprendido un par de cosas. Midoriya esbozó una leve sonrisa, se levantó del suelo y mantuvo su apariencia de debilidad. Ni siquiera respondió mientras miraba su espada. No, mientras miraba el bastón de Kendo que sostenía en la mano. Si bien su debilidad era una fachada, su sorpresa ante la espada era genuina. Tras una victoria tan aplastante, especialmente después de la humillante pelea contra ese engreído en el almacén, quizás no era tan débil como creía. Entender todo esto se estaba volviendo confuso. La confusión y la emoción del duelo fueron efímeras, vibrantes pero fugaces, ya que Midoriya se excusó diciendo que tenía trabajo pendiente en su club. Salió rápidamente del local, intercambiando bromas y sonrisas con quienes se habían burlado de él hacía unos días, pero a él no le afectó en absoluto. De aquel duelo, por breve que fuera, aprendió dos cosas importantes. Primero, una nueva técnica, o una nueva forma de ver el combate, que estaba deseoso de probar. Segundo, que tenía muchas ganas de luchar. La leve sonrisa de Midoriya se desvaneció rápidamente al darse cuenta, tras reflexionar sobre ello. Por primera vez en su vida, sentía una genuina emoción por luchar y poner a prueba esta nueva habilidad. No solo por practicarla, sino por revivir la adrenalina. La forma en que podía controlar a un oponente, los movimientos sutiles, la adrenalina, anhelaba todo eso. Midoriya reflexionó sobre ello, asintiendo levemente con la cabeza mientras estaba de pie fuera de su aula. La emoción era extraña, un poco ajena, pero podía trabajar con eso. Esa leve sonrisa volvió a aparecer en su rostro al abrir la puerta y entrar en su clase, saludando brevemente a Iko con la mano antes de sentarse. Parecía que hoy iba a divertirse un poco después de hacer manualidades. Y yo que pensaba que estabas loco cuando me retaste, pero parece que has aprendido un par de cosas. Fairy desprendía un aire despreocupado e indiferente mientras se acercaba a su hermana, saltando al suelo de Kendo como si fuera una alfombra, ocultando sus verdaderos pensamientos con una sonrisa juguetona. Agachándose sobre su hermana, la miró por el hombro con la cabeza ladeada. ¿Cómo te sientes? Su hermana habló entre dientes, moviendo el hombro en pequeños círculos. No es nada, apenas un moretón. Fairy puso los ojos en blanco, molesto porque su hermana no captaba el significado oculto. Susurró para bajar un poco la voz, pero la ferocidad en su tono era más evidente. Claro que sí, te pegan todos los días. Me refería a cómo demonios te golpeó ese tipo. No lo sé, Kinky se levantó de la esterilla, moviendo el brazo de un lado a otro para probarlo y comprobando que aún le dolía. Aunque pudiera moverse, ese último golpe habría abierto sus defensas y la habría derrotado. Es bastante bueno con la espada.
Demasiado bueno para ser un novato, concluyó Fairy mientras ayudaba a su hermana a levantarse. ¿Sabes algo de su pasado? ¿Practica kendo o algo así? Sí, sé algo. Kinky recogió su espada con su brazo bueno y luego miró al hombre que se retiraba. Principios de año, pelea por la jerarquía. Usó un bate, pero me dio una paliza. No lo reconocí cuando actuó como un niño pequeño. ¿Te haces el pequeño? Fairy y Kinky observaron su figura que se alejaba, intentando, sin éxito, escabullirse por la puerta principal. Es bastante malo en eso. ¿Cómo pudiste olvidar que te patearon el trasero durante medio año? Él sí. Kinky casi gritó, calmándose rápidamente pero manteniendo la intensidad. Él no me pateó el trasero. Sí, y ese tipo es bueno fingiendo ser pequeño. Fairy le restó importancia, apenas recordando la vez que había entrenado con ese tipo. Ganaré la próxima vez. Kinky se negaba a aceptar la derrota, pero Fairy no tenía ni idea de si podría haberle dado la vuelta a la situación. Aunque al principio parecían bastante igualados, era evidente que algo había cambiado a mitad del combate, y si esta no era la primera vez que él la vencía, entonces, ¿vas a intentar contratarlo a tiempo completo? Kinky habló un poco nervioso, sin apartar la vista del chico del club de manualidades, pero Fairy lo ignoró con una risa y una palmada en el hombro de su hermana. No, no, amigo. ¿Ese chico no quiere venir ahora? Déjalo cocinar, hermana, déjalo cocinar. Tenemos muchas cosas que hacer ahora mismo. Fairy sonrió como siempre mientras observaba a aquel chico artesano, pero no pudo evitar preguntarse qué habría hecho él. Si hubiera luchado contra ese gamberro en lugar de contra Kinky, ¿cómo habrían terminado las cosas? Perra, ese es el hombro que golpeó. Lo siento, lo siento. Bam. Ay. Perra. Sin ser conscientes de las intrigas que los rodeaban, Midoriya y Eiko almorzaron como de costumbre. Estaban sentados en la sala del club de manualidades, con varios papeles y sus almuerzos extendidos sobre la mesa. Creo que se ve bien. Eiko comparó el boceto del análisis de Héroes N14 con las botas que guardaban entre sus loncheras, girando el libro de lado y tirando de él hacia adelante mientras entrecerraba los ojos. Aunque no estoy segura de que reutilizar todo este material viejo de las botas anteriores sea una buena idea, ¿no podemos conseguir más? Es tan caro el cuero. Los planos contemplaban la transformación de la forma actual de Beowulf en el siguiente par de botas que Midoriya había fabricado con la ayuda de Eiko, intentando aprovechar al máximo las botas antiguas para no desperdiciar material poseído. Además, aún podía usar los restos de cuando creó a Beowulf originalmente, pero era evidente que esta vez no todo podría hacerse con material poseído. Simplemente no había suficiente cuero para todos, tenemos algo de cuero de sobra, pero no hay que desperdiciar nada, o algo así. Además, es una buena práctica. Pero explicarle a Eiko que quería seguir usando el material mágico de cuero para hacer su nueva armadura para vigilantismo era algo que Midoriya realmente no quería hacerle, así que excusas. Pero viendo lo que necesitamos, Eiko y Midoriya compararon lo que tenían con lo que necesitarían para mejorar sus botas. Tenían las botas viejas, tenían algo de material poseído de sobra, tenían algunos materiales normales, así que lo único que faltaba eran algunos detalles para completar el kit. El cinturón para mantenerlo todo unido, Midoriya había imaginado durante un tiempo usar a Beowulf para trepar paredes, pero después de su pelea con el Showman, se demostró que era mucho más factible de lo que creía. Así que, hipotéticamente, si su agarre era lo suficientemente fuerte, podría usar el don de atracción y a Beowulf para caminar por las paredes. Luego, para asegurarse de no caerse de Beowulf mientras caminaba por la pared, quería usar cinturones para sujetar las botas firmemente a su cuerpo. El problema era que Midoriya no tenía ni idea de cómo hacer un cinturón así. ¿No dijiste que tu padre podría tener uno? ¿Sí? Eiko golpeó el cuaderno de bocetos, deslizando el dedo por el dibujo del hipotético cinturón de Beowulf. Algo que pudiera ajustarse a su cintura y a las botas, y que posiblemente tuviera algunos bolsillos adicionales para las cosas que llevaría el justiciero. Le pregunté al respecto, pero no estoy segura de que tengamos algo de tu talla, oh. El rostro de Eiko se iluminó al pensarlo, llegando a una conclusión repentina. Quizás podrías venir a elegirlo tú misma. Probablemente podrías ajustarlo un poco, así que si vienes, seguro que encontraremos uno que te guste. Claro. Sin duda era la forma más rápida de conseguir lo que buscaba. ¿Te viene bien cuando quieras? Queremos que mi padre esté en casa, así que hoy no sería un buen día, creo que está libre mañana. Le preguntaré.
Eiko se dijo a sí misma antes de sacar su teléfono y enviarle un mensaje a Mau, mientras Midoriya se sorprendía de que Mau hiciera algo. Bueno, probablemente tenía un trabajo, pero era raro pensar que el grandullón hiciera algo más que pelear. Sí, mañana es perfecto. Lo tenemos toda la mañana. De acuerdo, a las 9. Eiko asintió mientras Midoriya ponía en marcha sus planes. Entre esto y la cacería de yakuzas que había planeado para el sábado, este iba a ser un fin de semana interesante. Eiko bajó la mirada, se fijó en la hora y se despidió con una rápida reverencia y una disculpa antes de correr de vuelta a clase. Quién sabe si alguna vez se daría cuenta de que nadie más seguía tan de cerca el supuesto horario escolar, pero probablemente le vendría bien cuando dejara atrás ese desastre de escuela y entrara en el mundo real. Midoriya repasó sus papeles por última vez, comparando todo lo que necesitaba con lo que recordaba. El cuero, el equipo de costura, el hilo, lo único que faltaba para crear la siguiente versión de Beowulf era ese cinturón, y no tenía ninguna duda de que Mau podría conseguirlo a cambio de otra comida gratis y la oportunidad de darle una paliza al justiciero con el pretexto de entrenarlo. Midoriya rió para sí mismo mientras apartaba sus pertenencias, dejando espacio para las nuevas espadas del club de Kendo. Una veintena de palos de bambú cayeron sobre la mesa mientras Midoriya se ponía manos a la obra para terminar el equipo, tomando medidas y haciendo cortes para dar forma a las espadas de los delincuentes. Era un trabajo monótono, aburrido, pero fácil, que le ayudaba a matar el tiempo mientras esperaba la noche. Todavía habría pocos villanos, ya que de 11 a 5 era el momento ideal para que actuaran los héroes, así que no tenía mucho sentido salir a poner en práctica sus nuevos descubrimientos. De hecho, era más probable que se encontrara con algún héroe y terminara dando vueltas por la ciudad intentando despistarlo, que encontrar algún criminal al que detener. Así que se puso a trabajar. Sus manos eran firmes y lentas, pero trabajaban con rapidez la madera y el cuero para convertirlos en espadas de entrenamiento adecuadas para el club de Kendo. El trabajo, que le permitía concentrarse sin pensar demasiado, también le dejaba la mente en blanco y le ayudaba a pensar en otras pequeñas cosas que tenía que resolver. Me gusta guay ayudar a los estudiantes con su formación. TSK. Midoriya tiró con demasiada fuerza del hilo, casi rompiéndolo, pero rápidamente aflojó el agarre para que todo saliera bien. Había estado tan ocupado con sus propios asuntos que casi se había olvidado de eso, pero en retrospectiva no era para tanto. Iría a la UA, terminaría el entrenamiento que había ideado en el campamento de verano antes de que todo se fuera al traste, y luego conseguiría su nuevo casco. Diablos, tal vez incluso podría conseguirlo antes de que empezara el entrenamiento. Eso sería genial. En ese caso, probablemente debería ir a la UA cuanto antes. Revenant revisó su agenda en el teléfono, observando el gran día que se avecinaba. Sería una buena muestra de confianza llegar temprano y hablar con el genio roedor antes del entrenamiento, además de que podría obtener ayuda para implementar sus ideas. Por otro lado, tendría que hablar con Nezu, y a la mierda con Nezu. Midoriya suspiró, aceptando la cruda realidad de que no solo iría a la UA, sino que probablemente también iría antes de tiempo y hablaría con Nezu de buena gana. Bueno, casi de buena gana. Mientras pasaban las horas, apiló otra espada terminada en una de sus bolsas de lona, pensando en tiempos más cercanos que el entrenamiento de la UA. Tenía información sobre algunos laboratorios químicos de la Yakuza, la Shie Isekai, pero necesitaría el apoyo de Mau para eso. Se lo mencionaría discretamente cuando viera al grandullón mañana. Las pocas horas transcurrieron lentamente mientras Eiko regresaba, llegando rápidamente para ayudar a terminar las últimas espadas. En apenas una hora más, todas estaban listas. Las espadas de Kendo estaban terminadas y apiladas en la bolsa de lona. Desde allí, Midoriya podría entregar las espadas terminadas al club de Kendo el lunes por la mañana, ya que no tenía previsto pasar por la escuela durante el fin de semana. Transcurrió otra hora mientras los dos repasaban los deberes de Eiko para ese día. Una breve serie de problemas de matemáticas y gramática que, por fin, alcanzaban el nivel de una estudiante de secundaria, unos 3 años por encima del de la mayoría de los chicos de Ishiyama. Tras el esfuerzo previo a los exámenes parciales, Eiko ya no necesitaba tanta ayuda con los problemas básicos y, en su lugar, recurría a Midoriya para que revisara sus trabajos antes de entregarlos. Revisarlo era rápido, y corregirlo apenas llevaba más tiempo. Antes de que se diera cuenta, ya habían terminado con sus papeles. Con algunos planes para el sábado, Eiko y Midoriya charlaron brevemente antes de separarse.
Eiko se despidió con la mano mientras corría hacia el tren, mientras que Midoriya dio una vuelta en círculos de regreso al club de manualidades. Con la luz del atardecer filtrándose suavemente a través de las persianas, Midoriya recorrió el silencioso club, cerrando todo con llave. Las espadas del club de Kendo, los papeles, todo quedó ordenado en los armarios y estantes hasta que el club quedó completamente limpio y despejado. Luego se dirigió al armario, quitó el doble fondo para sacar la última bolsa de lona y la colocó sobre la mesa. Abrió rápidamente la cremallera de la bolsa, comprobando que todo estuviera en su sitio, y luego miró la hora. Pasaban las 5, justo cuando los héroes empezarían a decaer y la delincuencia a aumentar. Midoriya revisó por última vez que todo estuviera bien cerrado antes de quitarse el uniforme escolar, dobló toda la ropa cuidadosamente y la apartó antes de ponerse la demás ropa. Se subió el traje hasta las piernas, estirándolo un poco antes de meter los brazos. Pasó las manos, balanceándolas de un lado a otro, y tras encogerse de hombros varias veces para asegurarse de que todo estuviera bien alineado, cerró la cremallera del traje. Llevaba pantalones holgados sobre un traje ajustado con un cinturón. Los bolsillos se llenaron rápidamente con diversos utensilios que podría necesitar para su trabajo, como agujas de repuesto para lanzar, botiquín de primeros auxilios y la clásica arena de bolsillo. Cogió las botas de la mesa, se las puso y las ajustó bien. Dio unos pasos de prueba con cada una antes de meterse los pantalones dentro y atárselos, para luego volver a la bolsa. Un arnés, con una pistola guardada bajo cada brazo. Un último ajuste para asegurarse de que el compartimento de la batería del traje no quedara cubierto por las correas de cuero antes de coger el siguiente objeto. Una chaqueta vieja, rota y remendada una docena de veces, le quedaba enorme incluso con las mangas remangadas. Pero le servía de maravilla para guardar todas sus agujas, balas y demás parafernalia. Al ponérsela, encontró consuelo en el olor a pólvora impregnado en la enorme prenda. Al vaciar la bolsa, aparecieron dos grandes piezas para los brazos. Primero, los guantes, que se enganchaban y conectaban directamente al traje. Luego, los brazaletes, una armadura colocada sobre el cableado para protegerlo de los peligros de la calle. Cerró la cremallera de la mochila, se dirigió a su bolso escolar y sacó un pañuelo negro del bolsillo exterior, recién lavado. Apenas se veían las manchas de sangre. Se frotó la tela entre las garras, la dejó sobre la mesa para sujetarse el pelo y luego se cubrió la cara con el pañuelo, ajustándolo bien. Ronin estiró el cuello, su respiración hizo que la máscara ondeara mientras se dirigía a la ventana, apartando las corrientes de aire por un instante para contemplar la puesta de sol tras el paisaje urbano. El movimiento hizo que sus armas se balancearan y chocaran entre sí. Es hora del espectáculo. Capítulo 208. El regreso de Ronin. El sol aún se estaba poniendo tras el paisaje urbano cuando Ronin regresó a las calles. Sus tacones resonaban contra los tejados mientras caminaba, su abrigo ondeaba y tintineaba con la brisa vespertina mientras se deslizaba por la azotea de un edificio en ruinas. Mantuvo la cabeza alta y las manos en los bolsillos mientras rodeaba un agujero en el techo, acercándose a la cornisa para contemplar la escena. A lo lejos, coches. Bocinas sonando, motores ronroneando, coches llenos de gente moviéndose por las calles para romper la monotonía. Puntos de colores en movimiento, tan pequeños que apenas se distinguían las personas que representaban. El bullicio de una noche animada, una velada vibrante con familias en las calles. Era viernes por la noche y la gente parecía disfrutarla al máximo en la ciudad. Pero aquí, en estos tugurios destartalados, el único movimiento era el de las palomas posadas en el edificio junto a él. Saltaban por el borde, girando la cabeza para observar cualquier cosa que les llamara la atención, mientras el justiciero se asomaba al borde del edificio, con la mirada fija al frente. Los colores aquí no eran apagados, simplemente venían en diferentes tonalidades. Blanqueada por el sol y ennegrecida por la mugre de las calles, la figura del justiciero encaramada en los tejados encajaba a la perfección, inmóvil como una extraña estructura más en una ciudad ya de por sí extraña. Los movimientos aquí fueron pequeños. Los pájaros que estaban a su lado piaban y cantaban entre sí mientras se movían de un lado a otro. La basura que yace abajo en los callejones, bolsas de basura desgarradas por los gatos callejeros y levantadas suavemente por el viento mientras los gatos corretean. El trozo de un cartel desgarrado ondeando al viento, apenas sujeto. Las escasas huellas de alguien que deambulaba por allí. El brillo de un cuchillo en un callejón, y el Ronin se había ido. 6 villanos emergieron de la oscuridad de un callejón y alcanzaron el camión en un instante.
Un rayo láser, de algún tipo, salió disparado de la oscuridad, destrozando los neumáticos izquierdos y parte del chasis, lo que provocó que el camión se desviara bruscamente hacia un lado. El camión dio un volantazo intentando recuperar el control, pero su inercia era demasiado grande y se inclinó sobre dos ruedas por un instante antes de derrapar lateralmente fuera de la carretera, estrellándose parcialmente contra uno de los edificios en ruinas. Los 6 villanos avanzaron apresuradamente, rodeando la parte trasera del camión hasta su compartimento, y comenzaron a manipular la cerradura. Un intenso resplandor rojo los iluminó por un instante mientras se reunían alrededor de su jugador estrella, cuya boca brillaba antes de lanzar otra ráfaga de energía contra la cerradura, partiéndola de cuajo. Al mirar dentro, encontraron una variedad de cajas y contenedores de plástico sin gracia, pero el valor de los aparatos electrónicos que contenían era cualquier cosa menos insignificante. Enviando a 3 a vigilar los alrededores mientras el resto trasladaba la mercancía, los 5 villanos se dispersaron por la calle. La puerta izquierda del camión crujió un instante, forzándose contra la mampostería que la recubría, antes de que la derecha se abriera de golpe, haciendo que el conductor cayera de la cabina directamente a la calle. Se incorporó apoyándose en manos y rodillas temblorosas, aún conmocionado por el impacto, y se detuvo a los pies de los 2 delincuentes que vigilaban. Los 2 criminales que vigilaban apenas se miraron, intercambiando una sonrisa antes de que la boca del protagonista comenzara a brillar en rojo, una extraña luz que se filtraba entre sus dientes. Empezó suavemente, pero rápidamente se tornó áspera mientras el conductor retrocedía tambaleándose, con las palabras atascadas en la garganta. Los 2 villanos se movían a su alrededor, uno sujetándolo mientras el otro se preparaba para atacar, antes de ser interrumpidos por un sonido extraño, un sonido húmedo de algo que se rompía mezclado con gritos provenientes de la parte trasera del camión. CRA. Mi comida. Ah, shit, mi comida. Los villanos se detuvieron un instante mientras se giraban, con la atención puesta en el rápido alboroto que se producía justo fuera de su vista. Con vacilación, se miraron entre sí y luego avanzaron rodeando el camión hacia la parte trasera. Ronin dobló la esquina del camión y vio a otros 2 criminales que venían directamente hacia él. Al verlo, retrocedieron sobresaltados y sorprendidos, mientras el justiciero avanzaba. Uno de los criminales activó su peculiaridad, cubriendo sus manos y cabeza de piedra mientras rugía, preparándose antes de abalanzarse sobre el justiciero. Ronin se dirigió directamente hacia él, barriendo la pierna del villano mientras agarraba al pan por la cabeza y lo estrellaba contra el lateral del camión, provocando un grito de dolor en el villano mientras retrocedía y se alejaba. Stone se frotó la cabeza, gruñendo mientras reprimía el dolor y bajaba la guardia con furia. Corrió hacia Ronin, lanzando puñetazos que describían amplios arcos. Los golpes eran grandes, pesados y demasiado lentos para alcanzar a Ronin con su ágil juego de pies. Mientras el villano avanzaba, Ronin retrocedía, manteniéndose justo fuera del alcance de los puñetazos para protegerse y mantener a su oponente a distancia. ¿Debía dejar que su oponente se cansara? ¿Debía interrumpir el ataque del criminal? Ronin se lo tomaba con más calma de lo habitual, intentando pensar bien sus movimientos, cuando una luz brillante a sus espaldas lo interrumpió. «Te pillé, perra». El villano que estaba detrás de él habló entre dientes mientras activaba su peculiaridad, plantando los pies para adoptar una postura firme y tomando una respiración profunda mientras Ronin tomaba una decisión. Ronin esquivó un último puño de piedra antes de cruzar los brazos con el criminal. El pesado metal de sus guanteletes se deslizó sobre la piedra del criminal antes de estrellarse contra su rostro. Los remaches metálicos agrietaron su casco, girando su cabeza hacia un lado al ceder su guardia, lo que le dio a Ronin la oportunidad perfecta para reposicionarse rápidamente. Cuando Lasers finalmente terminó de respirar hondo y apuntó, Ronin saltó sobre el aturdido Stone, impulsándolo con una patada para lanzar a un villano contra el camión descarrilado mientras volaba hacia el otro. Láser abrió la boca para disparar su gran láser mientras Ronin recorría los últimos metros que los separaban, sus garras de metal se condensaron en un puño para golpear al punk con un gancho, haciendo que éste levantara la cabeza hacia atrás justo antes de que el láser pudiera ser lanzado. De la boca del criminal brotó un chorro de energía roja que se elevó hacia el cielo como un fuego artificial durante varios segundos antes de desvanecerse inofensivamente sobre la ciudad, transformándose el rojo vibrante en humo gris. Mierda.
El criminal solo tuvo un momento para entrar en pánico, su cabeza fue arrastrada hacia abajo en otro puñetazo de Ronin, sacudiendo su mundo cuando el afilado zurdazo del justiciero nubló su visión. Ronin atrajo al criminal de cabeza hacia sus puñetazos, sujetándolo con fuerza durante 2 golpes antes de soltarlo en el tercero, dejándolo caer sin fuerzas al suelo. Ronin se cernió sobre su figura caída, avanzando lentamente mientras seguía observando los alrededores. Parecía una caída aparatosa, pero aún no estaba inconsciente. Tendría que atarlo antes de comprobar si tenía heridas graves. Estar atento. Ronin giró todo su cuerpo para ejecutar una patada giratoria hacia atrás contra la estructura de Stone que se abalanzaba sobre él, y su pierna pasó justo por encima de la guardia del villano para golpear al bastardo sigiloso antes de que pudiera lanzar un ataque sorpresa. El villano retrocedió tambaleándose, dejando caer la caja de carga robada que había intentado estrellar contra la cabeza de Ronin mientras se agarraba el estómago y trataba de respirar. Tenía el rostro enrojecido, la mirada perdida y el cuerpo contorsionado, doblado por el vientre con la mirada fija en el objetivo. No había estado preparado para aquel ataque, y tampoco lo estaría para este. Ronin se acercó al punk, burlándose entre dientes mientras lo agarraba por la cabeza y lo empujaba hacia abajo, clavándole la rodilla en la cara. Se oyó otro crujido húmedo cuando la nariz del pequeño imbécil se rompió, provocándole aún más dolor y dejándolo ciego ante futuros ataques. Ronin agarró al punk por la camisa, levantándolo para estrellarlo contra el costado del camión. Ronin miró fijamente al chico, echando el brazo hacia atrás para darle un puñetazo de verdad, luego dio medio paso hacia adelante. ¡Bam! Golpeando con el puño el costado del camión, justo al lado de la cabeza del asustado punk. Ronin miró fijamente al chico al que tenía acorralado contra el camión. Sollozaba, con las manos sin siquiera levantar, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Sus ojos no estaban fijos en el presente. Estaba ausente. Ronin miró del chico a su propio puño, luego a ese saco de mierda que había ayudado a sacar un camión entero de la carretera, y finalmente a su puño atascado en la chapa abollada del camión. Ese chico probablemente estaba a punto de darle una paliza al conductor con láser si Ronin hubiera tardado un segundo más en darle una paliza a ese tercer criminal que patrullaba la zona. Lo habría dejado mucho peor de lo que Ronin estaba a punto de hacerle, TSK. Ronin liberó su puño del camión, empujando al criminal contra él antes de hacerlo arrodillarse. Solo sacó sus improvisadas esposas una vez que lo tuvo firmemente en el suelo. Unas bridas sujetaban los brazos rocosos del criminal, atadas por encima de la roca para asegurarse de que no pudiera escapar desactivando su peculiaridad. Apartó al punk, pasando de villano en villano con las bridas de plástico en el bolsillo izquierdo y un botiquín de primeros auxilios en el derecho. Aunque la pelea había sido rápida, sirvió como buen entrenamiento. Iba a ser una noche larga, pero con solo mirar al camionero y la confianza que le infundían sus contraataques, Ronin supo que no se la perdería por nada del mundo. El conductor retrocedió cuando los villanos se acercaron, sus manos rasparon el asfalto mientras se alejaba, pero los villanos eran más rápidos. Lo rodearon, sonriéndose entre sí antes de que uno lo sujetara, mientras el otro abría la boca para disparar su peculiaridad. CRAC. Mi comida. Ah, shit, mi comida. Los villanos se miraron entre sí, lo apartaron de un empujón y se dirigieron a la parte trasera de su camioneta para ver cuál era el problema. Rodearon la parte trasera de la camioneta, mirando hacia adelante, cuando zas. Apareció. El héroe dobló sigilosamente la esquina del camión, erguido y orgulloso, caminando directamente hacia los villanos. Uno activó su peculiaridad, sus manos se hicieron más grandes y grises antes de lanzar algunos golpes contra el héroe. Sus puñetazos parecían grandes, pero contra los rápidos pasos del héroe solo impactó en el aire, tropezando hacia adelante sin siquiera tocar al ágil héroe. Grieta. En un abrir y cerrar de ojos, el puño del héroe se clavó en la cara del villano, permaneciendo allí un instante antes de lanzarlo hacia atrás. El héroe avanzó hacia el villano tambaleante, saltó en el aire y giró sobre sí mismo antes de propinarle una patada giratoria salvaje y lanzarse hacia atrás. El héroe se lanzó desde el primer villano directamente hacia el segundo. El villano apenas tuvo tiempo de usar su don, fallando por completo al disparar hacia el cielo antes de que el héroe lo golpeara sin piedad, derribándolo al suelo y dejándolo caer como un saco de ladrillos. Pero mientras un villano caía, otro se levantaba. El primer tipo, el de los brazos extraños, se impulsó desde el suelo y cargó contra el héroe por detrás.
El conductor se impulsó desde el suelo, extendiendo la mano y gritándole al héroe: ¡Cuidado! El héroe reaccionó al instante, girando sobre sí mismo para golpear una vez más al monstruo que se abalanzaba sobre él y hacerlo retroceder tambaleándose. El héroe se abalanzó sobre su maltrecho enemigo, golpeándolo cada vez más lejos hasta que, con un último puñetazo que rasgó el aire de la noche, todo terminó. El conductor se sentó en cuclillas, atónito por un momento, y luego aclamó al repentino héroe. El héroe, un hombre bajito con un abrigo grande, se tomó un minuto para observar a cada uno de los villanos y detenerlos debidamente antes de acercarse a él. ¿Se encuentra bien, señor? Eso sí que fue algo. Gracias por la ayuda. El conductor ni siquiera lo oyó, se puso de pie con dificultad y le estrechó la mano al héroe con entusiasmo. No sé qué habría hecho si no hubieras aparecido. El héroe le dio la vuelta a la mano al conductor, examinando la piel raspada y la sangre en sus palmas. Su mascarilla de tela no podía ocultar el ceño fruncido mientras observaba la pequeña herida, buscando una toallita en su cinturón. No parece grave, pero asegúrate de limpiarla y vendarla. Más vale prevenir que lamentar. Oh, ni siquiera me había dado cuenta. El conductor se sorprendió al descubrir que estaba herido. En medio del alboroto, ni siquiera lo había notado. Ahora que lo pensaba, también le dolía la otra mano, maldita sea. El conductor tomó la toallita y limpió las heridas, apretando los dientes mientras el alcohol de la toallita limpiaba sus heridas a costa de una leve sensación de ardor, mientras el héroe tomaba un teléfono para pedir refuerzos, moviéndose de nuevo entre los villanos como si los estuviera revisando en busca de algo. Trasladó a cada uno de los delincuentes que había buscado, rodeándolos con sus manos antes de atarlos entre sí por si acaso, y solo después de dar un paso atrás para inspeccionar la escena se relajó. Con la amenaza de más atacantes eliminada y las autoridades en camino, había terminado. Puede que la policía tenga algunas preguntas para ti, pero deberían poder ayudarte con tus cosas. El héroe señaló los objetos que los villanos habían intentado robar, las cajas y cajones que sacó de la parte trasera de su camión, y luego miró hacia otro lado de la ciudad. Me temo que tengo que irme. ¿Sí? Gracias de nuevo por la ayuda, héroe. El conductor se ajustó el sombrero mientras reía, y al salir, recibió un pequeño rollo de gasa para las manos del héroe. Mientras examinaba la cinta y comenzaba a vendarse las manos, recordó algo que probablemente debería preguntar antes de que el héroe se fuera. Espera un segundo. El héroe ya había comenzado a moverse hacia un callejón, deteniéndose solo un segundo para mirar por encima del hombro al anciano. El conductor se aclaró la garganta, tratando de recuperar la compostura y quitándoselo de encima. ¿Cómo te llamas, héroe? El héroe lo miró fijamente por un instante, pareciendo algo sorprendido antes de girarse para encararlo parcialmente. Cabeza de borrador. Eraseread, murmuró el conductor para sí mismo, observando a ese tipo, Eraseread. Bueno, por cómo parecía estar todo su cuerpo protegido excepto su cabeza, debía tener algún don especial. Eres un tipo genial, Eraseread. Buena suerte ahí fuera. El héroe negó con la cabeza, riendo entre dientes mientras volvía a mirar el callejón y las oscuras calles del barrio abandonado de Muramasa, despidiéndose con un pequeño gesto del conductor antes de adentrarse en la oscuridad. Tú también. Y mientras las sirenas sonaban a lo lejos, haciéndose cada vez más fuertes al acercarse al camión destrozado y a su conductor, Eraseread desapareció en la noche que se avecinaba. Quiero tu reloj, no tu vida, amigo, pero no dudaré en hacerlo. El gánster inmovilizó a su última víctima contra la pared con un brazo, presionando su antebrazo contra la garganta del hombre mientras su navaja descansaba suavemente sobre su pecho, el frío acero quemando la piel a través del agujero cortado en la camisa del hombre. El hombre extendió el brazo hacia adelante, ofreciéndoselo al gánster con expresión aterrorizada, pero este no hizo ningún intento por liberarse. ¿Acaso iba a agarrar el reloj él mismo y arriesgarse a darle a su nuevo amigo la oportunidad de escapar? Vamos, tienes 2 manos y un buen corazón. ¿Quieres conservarlos ambos? Sus palabras se desvanecieron cuando el cuchillo fue empujado ligeramente hacia adelante. El frío acero se sentía casi ardiente al perforar la piel del hombre. La camisa blanca del hombre se tiñó de un rojo que se extendía lentamente mientras su respiración se volvía más dificultosa. El hombre se agarró la muñeca, forcejeando con el reloj y sus correas, pero no lograba abrirlo. Le temblaban las manos violentamente mientras apretaba los lados del cierre, tirando con fuerza mientras su atacante se inclinaba hacia adelante con una sonrisa maliciosa, sin llegar a dominar su visión. El cuchillo se hundía lentamente cada vez más en su pecho, y su respiración se agitaba.
Hacer clic, el reloj finalmente se soltó, arrojado a un lado como una serpiente venenosa, mientras el hombre se recostaba contra la pared, echando los brazos hacia atrás mientras intentaba desaparecer entre los ladrillos con toda la atención puesta en ese cuchillo, en ese aterrador trozo de metal clavado en su pecho, sin darse cuenta de que el reloj ni siquiera había tocado el suelo. El villano lo observó arrojar el reloj a un lado con una sonrisa divertida, aliviando la presión sobre su víctima con calma. ¿Ves? No fue tan difícil. Ahora tengo lo que quería, y tú te quedas con lo que es realmente importante. Una buena lección para todos, creo. El villano retrocedió, dándole al hombre amplio espacio para correr mientras él, satisfecho, recogía su botín. Con su tercer objetivo ya eliminado, había sido una buena noche. Ahora, mientras los ojos del hombre se movían rápidamente entre el cuchillo y él, como si lo atravesaran con la mirada, el villano rió para sí mismo. Creo que deberías irte, estas calles son muy peligrosas ahora. Hizo un gesto al hombre para que se fuera, señalando con su cuchillo la carretera abierta para que su última víctima se marchara, pero en lugar de eso, golpeó algo con el cuchillo detrás de él. El villano tardó un segundo en darse cuenta de que había algo allí, girándose lentamente confundido. ¿Qué demonios? Grieta. Un chasquido seco se produjo cuando la figura que estaba detrás de él le agarró el brazo extendido, tirando de él hacia adelante bruscamente mientras le clavaba el codo en la cara. Contra la firmeza del acero, su nariz cedió, partiéndose hacia un lado. Al instante, las lágrimas le inundaron los ojos mientras se tambaleaba hacia adelante, intentando recuperar el equilibrio cayendo sobre su invisible oponente. Se agarró la cara, arañándose la nariz mientras el brazo del atacante le rodeaba la nuca. Unas garras se le clavaron en la nuca, arrojándolo al suelo para que besara la rodilla de su oponente. Su cabeza se estrelló contra el suelo, la rodilla se alzó, y la noche se rompió con un grito de dolor cuando el villano salió disparado hacia atrás. Su atacante le sujetaba firmemente el brazo con el que sostenía el cuchillo, manteniéndolo en pie como una marioneta, mientras él se arañaba la cara en vano, intentando encontrar la manera de liberarse del dolor. Entre la sangre y las lágrimas que le corrían por la barbilla, no podía ver cómo el justiciero se cernía sobre su tembloroso cuerpo, con los ojos ocultos clavados en él mientras apretaba con más fuerza su brazo. 15 golpes en la última semana. 6 personas con laceraciones. La rabia en su voz era palpable mientras el justiciero pateaba la pierna del criminal, derribándolo al suelo y sujetándolo con su propio brazo. El dolor al ser empujado tan lejos era insoportable, provocando otro grito al retorcerse para aliviar la presión. Ronin había oído hablar de este tipo la semana pasada, pero esta era la primera vez que lo encontraba en su patrulla. Claro, si buscaba en la zona correcta el tiempo suficiente, lo encontraría. Es cierto que una hora antes se topó con un robo de camión, pero eso no era malo. Si algo funcionaba, funcionaba, y encontró a un criminal del que se había informado a través de la red de contactos del justiciero. Cortes y puñaladas menores en las extremidades, la cara y el pecho. Menores, pero peligrosas. Ronin presionó más al criminal, empujándolo hacia abajo con su propio brazo mientras se lo retorcía. Si su judo era correcto, y probablemente lo era, parecía una buena llave de sumisión. Difícil de escapar, requiriendo una rendición para liberarse por completo, pero en las calles no había rendiciones. Incluso empalaste a alguien por el hombro. Muy peligroso, sin duda. El criminal se negaba a soltar su cuchillo, retorciéndose y contorsionándose contra la acera mientras gritaba de dolor antes de que la presión disminuyera por un instante, negándose a ceder ni un centímetro mientras intentaba zafarse de su atacante. Activó su peculiaridad, haciendo que su cuchillo se volviera más largo y pesado en sus manos mientras le rugía al héroe. ¿Crees que soy una perra? ¿Crees que me voy a rendir así como así? Lo hizo. Ese reportaje había llegado a las noticias y había puesto a este tipo en el punto de mira de los héroes. No es que a nadie le interesara un simple atracador, un delito prácticamente desconocido, incluso uno que mutiló a un hombre, cuyo horario era tan tardío que pocos héroes tendrían siquiera la oportunidad de encontrarlo. De vengarlo. Pero no te detuviste. El crujido que se produjo cuando la articulación del hombro se salió de su sitio fue lento y repugnante, provocando un grito escalofriante mientras el criminal se echaba hacia atrás, abría la boca y aullaba en la noche. Ronin levantó al hombre por última vez, pasando su brazo dislocado por encima de su cuerpo para sujetar el otro.
Forzándolos a unirse, empujó al criminal al suelo, clavándole una bota en la parte baja de la espalda para aplastar cualquier resistencia, pero el criminal seguía forcejeando incluso con las bridas de plástico que le sujetaban los brazos. Sus movimientos solo empeorarían la dislocación. Ronin retrocedió, apartando de una patada el cuchillo caído mientras observaba la escena. El cuchillo finalmente cayó cuando le dislocó el hombro al hombre, pero aún así, el hecho de que el criminal estuviera atado no significaba que todo hubiera terminado. Giró la cabeza de un lado a otro mientras observaba las calles, con los ojos ocultos en la oscuridad. No estaba solo, pero no representaban ninguna amenaza. Los indigentes se mantuvieron a distancia, con los ojos abiertos y la boca cerrada, mientras el justiciero lo observaba todo. Lo habían visto todo, pero no se habrían movido. Nunca lo hacían. Él tampoco. Insatisfactorio, pero cierto. Ronin volvió a mirar a la última víctima, observándola también. Esta permanecía de pie, con las piernas y los brazos pegados a la pared del fondo, pero sus ojos estaban fijos en Ronin. Desde el momento en que Ronin salió de las sombras, la mirada del hombre había estado clavada en él, pero fue lo suficientemente astuto como para no decirle nada al criminal. Ronin metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña sortija de metal. El cristal brillaba a la luz del atardecer, y las primeras estrellas centelleaban contra el metal plateado que Ronin sostenía entre sus garras. Era un reloj realmente bonito. ¿Puedes volver a la carretera principal? Ronin no se acercó al hombre sobresaltado, manteniendo la distancia mientras éste recuperaba la compostura. No pronunció palabra, asintiendo con vehemencia mientras se apoyaba contra la pared. Probablemente regresaría corriendo en cuanto recuperara fuerzas, dejando su reloj si nadie se lo recordaba. Atrapa. Ronin fingió marcharse, girándose antes de lanzar el reloj al hombre con un suave movimiento. Rebotó en el pecho del hombre, quien se apresuró a sujetar la resbaladiza pieza plateada antes de que cayera al suelo, con la atención puesta por fin en algo más que en Ronin. Preséntate en una comisaría para presentar una denuncia y que te revisen esas heridas. El hombre se tomó un segundo para finalmente sujetar con firmeza el reloj con ambas manos, exhalando un suspiro de alivio. Con el reloj de nuevo en sus manos, alzó la vista con una suave sonrisa, aferrando con fuerza la antigüedad. Alzó la cabeza hacia el héroe que lo había rescatado, con la boca abierta, pero las calles estaban oscuras y vacías. Cruzó la calle, el héroe vestido con un abrigo sencillo y una armadura monótona. Sobre su hombro cargaba al villano que se debatía, y por encima de ese hombro lo observaba a través de la oscuridad que se cernía sobre él. Fue solo un instante, un breve segundo, cuando sus miradas se cruzaron, pero el héroe le devolvió la mirada con un gesto sereno pero seguro antes de salir de la luz y adentrarse en la oscuridad. El hombre se apartó del muro, pero sus piernas finalmente cedieron y cayó de rodillas. Aún le dolía respirar, la sangre caliente se le pegaba al pecho y a la camisa, pero el alivio logró superarlo cuando el civil miró hacia la oscuridad. Gracias. Ronin llamó a la policía con el propio teléfono del atracador, lo dejó caer junto al cuerpo que se debatía en un callejón y luego regresó para ver cómo estaba la víctima. Se mantuvo a distancia, oculto entre las sombras del atardecer, observando desde lejos cómo el hombre se recuperaba y salía de las calles en ruinas para regresar a la civilización. Solo quedaban 2 cuadras para encontrarse de nuevo entre la multitud, cuya actividad aumentaba con la llegada de la noche, pero esas 2 cuadras podían ser bastante peligrosas. Ronin lo vio desvanecerse entre la multitud antes de esconderse tras un edificio, rompiendo la línea de visión con la calle para asegurarse de que nadie pudiera verlo antes de seguir adelante, ascendiendo. Ronin regresó al lugar donde había dejado a su amigo, que se debatía violentamente, y se detuvo al otro lado del edificio para ganar altura. Usando un contenedor de basura como punto de partida, Ronin escaló la pared irregular del edificio en ruinas, saltando del piso al contenedor y del contenedor a la escalera de incendios. Este crujió de forma inquietante al agarrarse, pero no se quedaría allí mucho tiempo. Antes de que anocheciera del todo, había cumplido su único objetivo real de la noche: capturar al atracador local. Eso dejó a su patrulla sorprendentemente libre, lo cual, curiosamente, fue una buena noticia. Ronin activó las botas de Beowulf, cuyas piernas se adhirieron a las paredes para crear sus propios puntos de apoyo mientras continuaba escalando la mampostería, hasta que finalmente logró superar la última cornisa y llegar al tejado. Que su patrulla estuviera libre significaba que ya se había ocupado de todos los delitos de los que tenía conocimiento, así que ahora solo tenía que ver si podía encontrar algo por su cuenta, como la emboscada al camión.
Claro que aún no había terminado del todo con este crimen, pero era mejor planificar con antelación. Ronin saltó a la azotea, cruzando con cuidado el techo en ruinas para observar el callejón. Allí abajo estaba el hombre del momento, su objetivo, el atracador. Este seguía intentando romper las bridas en lugar de huir como es debido, distrayéndose en la dirección equivocada, pero lo que era malo para el criminal era bueno para Ronin. Luces rojas y azules parpadeaban a través del tragaluz ámbar mientras la policía se acercaba. Ya faltaba poco. Ronin se impulsó desde el saliente, retrocediendo al ver aparecer el coche patrulla, pero solo se alejó cuando oyó que el coche se detenía frente a su pequeño callejón y las puertas se abrían al salir la policía para investigar. Finalmente, tras terminar la misión, Midoriya le dio la espalda al callejón y cogió su teléfono. Decía que no lo llevaría consigo en las patrullas, pero era imposible consultar los foros y la red policial sin él. Lo encendió mientras estaba sentado en la azotea, volviendo a su sitio porno favorito convertido en centro de justicieros para revisar sus hilos guardados. El antiguo sitio pornográfico había sido abandonado hacía tiempo por cualquiera que intentara usarlo para su propósito original, y en su lugar, grupos de justicieros lo utilizaban como una forma secreta de comunicarse entre ellos, lejos del mundo exterior. Mucha gente lo conocía. Midoriya lo descubrió años antes de convertirse en justiciero, pero como su único uso en la actualidad era el intercambio de información, las autoridades nunca se molestaron en usarlo. Sus hilos guardados estaban clasificados en pre y post-vigilantismo. Mientras que en sus años previos al vigilantismo hablaba mucho de héroes y eventos como All Might contra Toxic Chainsaw, en sus años posteriores el rumbo cambió por completo. Ahora se centraba en las noticias sobre crímenes recientes, sobre todo en su zona inmediata, con algunas cercanas como la ciudad de Osu para revisarlas de vez en cuando. Si algo importante estaba pasando por allí, no estaría de más saberlo, sin embargo, ese tipo de cosas ya no importaban. Revenant echó un vistazo al callejón mientras la policía llevaba al criminal al coche patrulla, negando levemente con la cabeza. Si tuviera una forma de moverse así, tal vez podría llegar a la ciudad de Osu esa noche, sobre todo sin clases, pero después de la última vez que condujo un coche, Midoriya se estremeció al pensar en conducir ese cacharro metálico con ruedas. Tuvo suerte de estrellarse contra una alcantarilla entre carriles en lugar de contra un edificio o algo así. No volvería a conducir hasta que tomara algunas clases, y no tenía ninguna prisa por empezarlas. Su pulgar recorría automáticamente el hilo en busca de nuevas publicaciones, sus ojos recorriendo las palabras con desgana mientras pensaba en su primer viaje en coche. Había sido para ir a la UA, cuando se enteró de que All Might daba clases. Quería ir a ver cómo le había ido al grandullón después de haberlo derrotado en una azotea, pero en vez de eso, se metió de lleno en medio de un ataque de villanos. Entonces llegó la policía, necesitaba escapar rápidamente antes de ser arrestado como uno de los villanos, y vio sus patrullas. Los pensamientos se detuvieron cuando Revenant leyó una actualización. El lugar estaba lejos, pero no demasiado. Era reciente, aún estaba fresco en la memoria. Lo peor de todo era la actividad sospechosa. Algo que la policía no podía controlar por sí sola. Quizás llegarían algunos héroes, y si lo hacían, podría sentarse a observar. Pero si no, Ronin no terminó de pensarlo, apagó el teléfono y se lo guardó en el bolsillo antes de orientarse y correr a toda velocidad por la azotea. Quizás iba a remolque del crimen, pero nunca era tarde para intentar ser un héroe. La vida nocturna de Musutafu estaba en pleno auge y había mucha actividad en toda la ciudad. Su distrito comercial estaba iluminado mucho antes de que el sol se ocultara, con multitudes de gente moviéndose por él. Sus calles estaban llenas de gente y coches. Incluso sus barrios abandonados estaban animados esa noche, para disgusto de la policía de la ciudad. ¡Bang! 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 3 disparos rápidos del revólver de Tsukauchi para crear fuego de cobertura mientras su compañero alejaba a las personas sin hogar del lugar, el epicentro del último caos de esta noche. En esas calles destartaladas había estallado una guerra de bandas, y como primeros agentes en llegar al lugar, Tsukauchi y su compañero tenían la misión de intentar evitar que la situación se agravara. De no ser posible, procedieron a contener la situación hasta la llegada de los héroes. BRRRRR. Tsukauchi no estaba del todo seguro de qué debían hacer cuando falló la segunda parte, pero definitivamente estaba fallando.
Sukauchi volvió a cubrirse tras el coche patrulla en el que se habían detenido mientras las balas y los quirks chocaban detrás del vehículo, aliviado solo ligeramente por la llegada de su compañero corriendo por el callejón cercano con su propia arma desenfundada. Creo que esos son los últimos civiles. Los habían llamado para evitar que las cosas se pusieran feas entre dos bandas locales de poca monta. No deberían tener solo 20 personas cada una, como mucho. Pero claro, si las cosas hubieran ido como debían, Sukauchi no tendría una carrera tan interesante, ¿verdad? Brrrrrr. Ese sonido volvió a interrumpir la noche, ya que ambos detectives se adentraron un poco más en su escondite, asomándose solo para intentar lanzar disparos una vez que el ruido había pasado. Los dos detectives iban armados con pistolas de bajo calibre, cuya adquisición había requerido semanas y un sinfín de trámites, por no hablar de su uso en el trabajo. Confiaban en esos pequeños trozos de metal mientras se asomaban desde sus escondites, con las armas en alto para responder al fuego durante apenas unos segundos antes de volver a agacharse al oír el zumbido. Brrrrrr. Una lluvia de balas pasó por encima de las cabezas de los dos mientras el gánster disparaba sin importarle la precisión, con tanto poder de detención de plomo a su alcance. 10 balas por segundo con un cargador de 30 cartuchos. Mientras que los policías apenas podían conseguir una pistola sencilla, esta banda estaba repleta de ellas, e incluso un par de ellos tenían AK-47, y uno de ellos estaba destrozando las paredes y la acera alrededor de los dos detectives. Saltaban chispas en la oscuridad cuando las balas rebotaban en la acera, dañaban las paredes y se perdían en la noche. El detective Sukauchi apretó los dientes y retrocedió cuando algo rozó su cabeza, produciendo un horrible sonido de arañazo al rozar la bala el capó del coche antes de desviarse hacia la noche y rozarle la oreja por muy poco. ¿Hora? El compañero de Sukauchi le dirigió una mirada preocupada desde el callejón. Con solo un chaleco antibalas y una pistola cada uno, los detectives no lo estaban pasando bien. Para empezar, no llevaban mucha munición, y enfrentarse a un arma automática los estaba dejando sin balas. Incluso cuando lograban acertar al tirador, algún novato se la arrebataba y seguía adelante. Por desgracia, su única esperanza era un héroe. Dijeron 3 minutos. La policía actuó como primera interviniente, pero su principal tarea era evaluar la situación y encontrar a los héroes adecuados para intervenir. No eran a prueba de balas, no contaban con artilugios sofisticados, ni siquiera se les permitía usar sus poderes. Sin embargo, allí estaban, a tan solo 12 metros de 40 villanos que se destrozaban entre sí, defendiéndose con chalecos baratos y pistolas diminutas. Brrrrrr. Sukauchi y su compañero hicieron muecas de dolor al oír más balas. Los cristales rotos de su coche ya cubrían la calle, y con esta ráfaga, un neumático quedó destrozado. Las sirenas y la alarma del coche habían estado sonando todo el tiempo, retumbando en los oídos de Sukauchi y taladrándole la cabeza, pero aún así siguieron adelante. Sukauchi se incorporó intentando ponerse de pie, apoyándose en el coche antes de sentir una repentina oleada de dolor que le recorrió el cuerpo. Al bajar la mirada, vio una mancha roja que se extendía lentamente por su hombro, ahora rígido. Ni siquiera había tenido tiempo de darse cuenta de cuándo le había salido esa marca. Se movió con dificultad, apoyándose en las piernas y reforzando su cuerpo contra el coche antes de contraatacar a los villanos, intentando desesperadamente proteger a su compañero. Los villanos centraron la mayor parte de su atención en atacarse entre sí. Con armas automáticas y habilidades destructivas a su disposición, algunos de los más poderosos ni siquiera tenían que preocuparse por las balas de bajo calibre que les llegaban de repente. En cambio, se concentraron en dispararse unos a otros desde el otro lado de la calle. Brrrrrr. Algunos estaban a la intemperie, otros escondidos en los callejones y otros dentro de los edificios en ruinas. Parecía una auténtica zona de guerra mientras los criminales arrasaban el ya de por sí destrozado escenario. Sukauchi gimió mientras rebuscaba en su abrigo unas cuantas balas más, maldiciendo mientras cargaba lo que encontraba en su revólver antes de deslizarse fuera de detrás del coche. Apuntó con cuidado al punk que sostenía el AK, quien ni siquiera se ponía a cubierto mientras él recargaba la maldita cosa, y respiró hondo. Se inclinó para disparar, estabilizó el arma y luego disparó 2 veces. ¡Bang! ¡Bang! Ambas balas se quedaron cortas debido a su brazo, sin alcanzar el cuerpo del agresor. Una falló el tiro por completo, mientras que la otra le rozó la pierna, provocando que el hombre reaccionara violentamente.
Retrocedió tambaleándose, agarrándose la pierna con una mano, y luego miró a Tsukauchi con odio. Les gritó algo a los otros villanos, pero Tsukauchi ya estaba a cubierto antes de que pudiera averiguar qué le tenía preparado el villano. Mientras Tsukauchi se agachaba tras el coche patrulla destrozado, se oyeron pasos entre los disparos. Alguien se acercaba al vehículo. Un villano, que venía por el lado opuesto, estaba apostado detrás del coche patrulla mientras varias balas pasaban rozándole la cabeza, maldiciendo sin cesar mientras una bola verde se formaba en su mano. Se agachó rodeando el coche, lanzándola contra la banda armada antes de volver a ponerse a cubierto. Tsukauchi y el villano se alejaron de la lluvia de balas, dirigiéndose directamente el uno hacia el otro. Ambos dieron un pequeño salto, girándose para observarse mutuamente. Tsukauchi se había quedado sin balas, el villano necesitaba un segundo para usar su don, pero al ver al maltrecho hombre frente a ellos, ninguno pensó que necesitarían ayuda externa para derrotar al otro. Ya fucking perros. Tráiganme una gran mierda. ¿De dónde sacan esta mierda? El pequeño enfrentamiento se vio interrumpido cuando la banda armada finalmente centró su atención en una sola dirección. Los policías con armas de verdad, en lugar de la banda enemiga con sus peculiaridades. Tsukauchi, su compañero y el villano que aparecía de repente se asomaron desde sus escondites mientras los villanos se reunían. Uno de ellos se mantuvo al frente con una sonrisa confiada, observando por encima de sus gafas de sol su última defensa. El coche patrulla. Tenía una carrocería reforzada para resistir los ataques de los villanos, pero ¿podría soportar el fuego concentrado de todos ellos? Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Tsukauchi cargó su revólver tan rápido como pudo, agarrando los últimos casquillos que encontró y metiéndolos en el tambor mientras miraba por encima de su cobertura la amenaza que se aproximaba cuando la vio. ¡Oh! ¡Maldita sea! Un hombre salió del edificio corriendo hacia el villano principal con algo largo en los brazos. Se reía mientras se lo lanzaba al grandullón, un villano corpulento que atrapó el arma balística con una mano antes de apoyarla en su hombro y apuntar a su gran objetivo brillante. Tsukauchi se quedó mirando en silencio, atónito, su arma se inclinó ligeramente al soltar el último proyectil. Este resonó contra el asfalto mientras miraba al villano con una mezcla de sorpresa y horror. ¿Cómo? ¿Cómo consiguieron los villanos eso? ¡Oh, mierda, RPG! Gritó el compañero de Tsukauchi en la noche mientras este perdía toda esperanza de disparar su revólver, dejándolo caer sin fuerza de su mano al darse la vuelta. El villano a su lado seguía aturdido, apenas retrocediendo un paso mientras miraba fijamente el lanzacohetes, pero un solo paso no iba a salvar a ninguno de los dos. ¡Apártate! Tsukauchi agarró al villano que estaba a su lado, superando el dolor que le recorría el brazo para levantar al joven delincuente mientras le daba la espalda a la muerte que se avecinaba y corría con todas sus fuerzas. No pudo llegar muy lejos. Apenas unos pasos después de alejarse del coche, arrastrando al villano consigo, se lanzó a cubierto, cayendo al suelo mientras el cohete del lanzacohetes despegaba. No sería suficiente. La zona de peligro de Rockets era de unos 6 o 9 metros. En el mejor de los casos, probablemente se le romperían las piernas y los héroes llegarían antes de que muriera desangrado. En el peor de los casos, no viviría lo suficiente como para tocar el suelo. Tsukauchi se creía un hombre valiente, pero ni siquiera un valiente deseaba ver venir su muerte. Cerró los ojos con fuerza mientras se lanzaba al vacío, interponiendo su cuerpo sobre el del pan para proteger al villano, y entonces sintió la fuerza de la explosión. Lo lanzaron por la calle agarrado del abrigo, lo apartaron de la carretera y lo metieron en un callejón. Cayó al suelo rodando, gimiendo al estrellarse contra una pared y rebotar, con el criminal magullado aún en brazos. El mundo pareció tambalearse cuando Tsukauchi abrió los ojos. Si esto era la muerte, era mucho más dolorosa de lo que hubiera deseado. El detective, aún herido, soltó al villano que sostenía en sus brazos, se impulsó desde el suelo y se agarró la cabeza palpitante mientras se evaluaba a sí mismo. Tenía las piernas calientes, pero sorprendentemente intactas. No estaban en muy buen estado. Sin duda, un pequeño incendio prendió en sus pantalones y sintió la quemadura en la pierna, pero aún le quedaba una pierna para quemarse. De hecho, ni siquiera parecían rotas, aunque le dolían muchísimo. El detective Tsukauchi levantó la vista y miró hacia el callejón. Su compañero estaba parado en el borde, mirándolo fijamente con una sonrisa, sin poder creer lo que veía. ¿Estás vivo? De alguna manera.
Sukauchi se impulsó desde el suelo, usando la pared del callejón para ponerse de pie, cojeando antes de que su compañero lo tomara del brazo y lo levantara. Pero mientras su cuerpo estaba fresco con nuevas ideas y heridas, su mente aún intentaba asimilarlo. ¿Estaba en el callejón con su compañero? ¿Cómo era posible? No podía saltar tan lejos. Diablos, ni siquiera saltó en esa dirección. ¿Cómo llegó hasta aquí? Los dos detectives dirigieron su mirada hacia la calle. Su coche era un desastre. El metal que había recibido el impacto directo se retorció, el coche quedó destrozado por una fuerza descomunal. Los neumáticos se derritieron, la pintura y la carretera quedaron negras como el carbón. Al menos, la alarma y la sirena del coche por fin se apagaron. Entonces, de pie un poco más allá de su coche, justo donde deberían haber aterrizado, se quedó quieto. No destacaba en la oscuridad. Parecía bajo, con un abrigo enorme que le cubría casi todo el cuerpo hasta las piernas. No tenía calcomanías ni logotipos, salvo los desgarros y cortes en el traje. Ningún detalle más allá del brillo metálico de sus brazos. El héroe, Sukauchi y su compañero miraron fijamente a la figura que estaba en medio de la calle, girándose lentamente hacia los criminales. Su máscara ocultaba su rostro bajo una tela negra, pero pudieron sentir su mirada sobre ellos por un instante. El héroe está aquí. El primer interviniente no les dirigió la palabra mientras se acercaba a los restos humeantes del coche. Caminó con paso firme por la oscura carretera, mientras el viento agitaba su abrigo y lo empujaba contra el suelo al dirigirse a los restos destrozados del coche patrulla. Los villanos se rieron entre sí, volviéndose hacia sus rivales mientras agitaban el lanzacohetes usado. ¿Te gusta esa mierda, eh? Ahora estamos con los Shia Saikai, y mira todas las cosas geniales con las que podemos jugar. Los villanos se acobardaron ante su demostración de fuerza. El mundo de la villanía era un reino donde los fuertes dominaban, y con los amigos adecuados se podía llegar muy lejos. No cualquiera podía acceder a la potencia de un lanzacohetes, un explosivo portátil tan poderoso y rápido que podía matar incluso a la mayoría de los héroes de un solo golpe. ¿Qué onda? El villano principal arrojó el lanzacohetes sin cohetes a un lado mientras agarraba uno de los AK, alzándolo en alto como un cetro mientras miraba fijamente a sus rivales, desafiándolos a que lo miraran a los ojos. Hace un minuto estabas diciendo una barbaridad. Vamos, ¿quién quiere meterse conmigo y averiguarlo? Sí. Tanto los villanos que miraban con malicia como los que se retiraban se detuvieron cuando alguien interrumpió su discusión. De pie sobre el coche patrulla destrozado, un héroe solitario sobresalía de los escombros. Una figura solitaria, con el abrigo ondeando al viento, se yergueaba mientras observaba la escena. Un pequeño objeto se le cayó de la mano, rodando por el suelo mientras sus ojos se movían de un miembro a otro de la banda. 35. Los villanos lo miraron, luego se miraron entre sí. ¿Solo un héroe? Me siento un poco ofendido. Ya he superado la ofensa. Gruñó el villano principal mientras ajustaba su agarre de AK, adoptando un agarre semicorrecto con una mano. Señaló al héroe que lo había interrumpido con una mueca de desprecio. Quizás la próxima vez traiga refuerzos. Vampin. BRRRR. La carretera quedó iluminada por un repentino destello, cegando a todos los que estaban concentrados en el héroe. Sin amedrentarse, el villano principal apretó el gatillo instintivamente, disparando contra los restos del accidente en medio de la calle, y no contra el héroe, que de repente se elevó por los aires. De un solo salto, el héroe encapuchado se elevó desde el coche, sobrevolando la lluvia de balas, contando el tiempo mientras giraba en el aire. Un segundo en el aire se convirtió en 2, luego en 3, cuando el arma se quedó sin munición, creando un espacio seguro para aterrizar. El héroe aterrizó con gracia en el camino, rodando desde el suelo hasta correr hacia el villano cegado. El villano se arañaba la cara, intentando cualquier cosa por recuperar la vista, y lo estaba consiguiendo. ¡Ay! Apenas podía distinguir algo que se movía hacia él a la tenue luz de la luna. ¡Oh, mierda! El héroe le arrebató el AK al villano, golpeándolo con la culata en el estómago y arrancándoselo de las manos. El villano se dobló de dolor, agarrándose el estómago mientras el héroe le daba un puñetazo en la nuca. El villano, temblando, se desplomó al suelo con un gemido ahogado de dolor, pero no había tiempo que perder con una sola victoria. Algunos de los villanos más reactivos ya empezaban a recuperar la compostura. 2 de ellos le apuntaron con sus armas, con los ojos aún entrecerrados y los oídos zumbando, pero sin importarles la puntería. Los 2 criminales dispararon a ciegas contra el héroe, sus disparos se descontrolaron debido a su torpeza con las armas.
El héroe dejó caer otro pequeño objeto y se quedó completamente inmóvil, sin molestarse en esquivar, ya que su mala puntería hacía que la mayoría de sus disparos fallaran. Al intentar con tanto empeño acertar a un solo objetivo, corregían en exceso, disparando a su alrededor sin ninguna esperanza de alcanzar la escurridiza sombra. Aunque, claro, aún lidiaban con el dolor de la granada aturdidora. Mierda. Mierda. Chicos, está aquí. Todavía está aquí. Se desconocía cuántas personas ya lo habían oído, pero el héroe encapuchado no creía que fueran muchas. Aún así, no le gustaba arriesgarse. Se echó el abrigo hacia atrás al estallar su granada de humo, sacando algo de su espalda mientras la noche oscura lo envolvía en sombras impenetrables para la luz. Se oyeron toses cuando los villanos empezaron a recuperar la vista, solo para no ver nada. La confusión dio paso al dolor mientras un torbellino de terror barría la niebla. El héroe estaba completamente solo en medio de los villanos, pero eso significaba que no había nadie a quien no pudiera golpear. Sostenía un pequeño palo mientras arremetía contra el villano más cercano, uno de los dos que intentaron dispararle. El palo le crujió los nudillos y luego le levantó la pistola, obligándola a disparar al aire mientras él se acercaba y la empujaba. Gritó al caer al suelo, silenciada solo por el golpe de su talón en el estómago. Perdió el aliento mientras el demonio la acechaba, inclinándose entre la niebla con el pie aún sobre su estómago para estrellarle la cabeza contra el asfalto una vez más y sumir al mundo en la oscuridad total. La figura se movió rápidamente entre el humo, abalanzándose sobre la última figura que vio y golpeándola con fuerza, como si fuera un bate de béisbol. Se estrelló contra un villano, impactando contra su brazo y provocando otro grito de dolor. El gánster intentó disparar en la oscuridad, pero el fantasma que lo atacó ya se había marchado. Apuntó con su arma a un lado y a otro, entrecerrando los ojos entre el humo y la tenue luz para intentar distinguir algo, hasta que una garra metálica le cubrió la cara y lo arrojó contra la pared del edificio. Rebotó contra la pared como un saco de ladrillos, tambaleándose antes de que una rodilla le golpeara la cabeza y cayera inconsciente. La sombra aceleró el paso, esquivando a los villanos y sacando un segundo palo. Lo blandió salvajemente buscando algo, y luego se aferró a cualquier cosa o persona que encontrara para destrozarla. Un golpe accidental alcanzó a alguien en la pierna, seguido de una patada que lo derribó por completo antes de que dos palos cayeran sobre él y lo dejaran inconsciente. Alguien que disparaba recibió dos golpes en el estómago antes de que los palos cayeran a ambos lados de su cabeza. Los villanos dentro del edificio retrocedieron, algunos encendiendo linternas para intentar ver a través del humo, pero fue inútil. El humo reflejaba la luz, dificultando aún más la visión, y sus linternas los iluminaban, guiando al héroe oculto hacia ellos. Menos mal, porque estaba empezando a caer en su propia trampa. La ventana por la que los vio cedió fácilmente cuando saltó a través de ella, derribando a un villano y aterrizando en medio de lo que antes había sido una pequeña recepción. Los dos cayeron al suelo, el villano forcejeando para levantar su pistola mientras el héroe lo golpeaba. El villano alzó su arma solo para que se la apartaran de un manotazo antes de que un par de palos cayeran sobre su cabeza. Cuando levantó las manos para defenderse, los palos fueron a parar a sus costillas desprotegidas, y cuando intentó contraatacar, los palos se crujieron en sus brazos. La pelea terminó antes de siquiera comenzar. Estallido. Su disparo falló. El otro villano en ese edificio en particular echó un vistazo a la masacre, sosteniendo su arma con manos temblorosas mientras el monstruo hacía una pausa en su trabajo, mirando el disparo que falló. Su disparo. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar cuando el objeto salió disparado del suelo, se estrelló contra él y lo agarró de los brazos para voltearlo. Apenas se dio cuenta de que lo habían lanzado contra la puerta principal y luego lo habían pateado con tanta fuerza que le rompieron las costillas, atravesando la madera podrida. Le dolió muchísimo, pero al menos no estuvo consciente el tiempo suficiente para calcular cuánto le dolió el impacto contra el suelo. El héroe se movía entre el humo que se dispersaba, como un fantasma en la noche. En apenas un minuto había abatido a 12 de los gánsteres armados, y en los últimos segundos del minuto observó al último. Era el primero, el líder. Estaba arrodillado, escupiendo sangre a un lado mientras cargaba su AK, pero cuando el humo se disipó, era obvio lo solo que estaba. Su pandilla, que antes tenía 15 miembros, se había reducido a uno solo por culpa de esos malditos policías y ese maldito héroe. Miró fijamente a la noche, con la sangre goteando de su nariz rota mientras se giraba de un lado a otro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, maldita rata?
Te mataré, te juro por Dios que te mataré. BRRRR Bam. Ni siquiera pudo terminar su amenaza cuando el héroe cayó con gracia desde arriba, aterrizando sobre él y estrellándolo contra el suelo. Le presionó el estómago con su haz mientras caían, gruñendo de rabia mientras apretaba el gatillo y le disparaba sin cesar, pero el héroe se mantuvo firme y se aferró con fuerza. Juntos, se estrellaron contra el pavimento, y durante unos instantes, desde que comenzó la guerra territorial, las calles de Musutafu quedaron en silencio. El héroe había acabado con toda una banda en un solo minuto, haciendo su trabajo mucho más rápido que los 20 y tantos miembros de la banda que lo acompañaban, o incluso que los 2 policías, y luego los remató tragándose casi un cargador entero de una quemarropa en el estómago. Los pandilleros seguían retrocediendo, mirando alternativamente a sus enemigos caídos que habían destrozado gran parte de los alrededores con sus armas y explosivos, y al hombre que los había derribado a todos y que yacía en el suelo. Mierda. La policía y los héroes seguirán llegando. Tenemos que separarnos. Ese sí. Los criminales se recompusieron, reunieron a sus miembros heridos y se prepararon para marcharse con una última mirada a su enemigo derrotado. Los 2 policías de antes habían desaparecido junto con uno de sus compañeros, desaparecidos quién sabe a dónde. Nadie pudo encontrarlos después de que el coche patrulla explotara. Los pandilleros yacían esparcidos al otro lado de la carretera, con sus poderosas armas y balas esparcidas por el suelo como basura. Algunos aún se movían, gimiendo de dolor, intentando golpearse las heridas, pero ninguno se alejaba. Finalmente, el héroe. Algunas miradas se posaron en el héroe caído que, sin querer, les había salvado el pellejo, pero lo único que pudieron hacer fue jadear mientras contemplaban al líder caído de la banda enemiga y a nadie más. ¡Oh, mierda! Mierda, muchachos. Uno de los gánsteres que estaba al fondo fue el primero en darse cuenta, agarrando a 2 de sus compañeros por el brazo y señalando. Mierda. Se ha ido. Los gánsteres miraron hacia donde debería haber estado el héroe y solo vieron al villano principal retorciéndose, forcejeando contra algo que le sujetaba las muñecas y el paño que le tapaba la boca. Algunos se rieron de él un instante, mientras que otros comprendieron de inmediato el problema y activaron sus poderes mientras el grupo se reagrupaba. Mierda. Mierda. ¿Alguien lo ha visto? ¿A dónde se fue? ¿A dónde carajo se fue? Los villanos se reunieron, la luz de sus peculiaridades energéticas creó una pequeña esfera de iluminación contra la noche oscura, pero ninguna tan brillante como el hacha de fuego que cobró vida en lo alto. Ir. De pie sobre un poste de luz, el héroe juntó los 2 palos con los que había desarmado a la otra banda, uniéndolos con un giro. De repente, el extremo del palo cobró vida y brotó fuego, formando la figura de una gran cabeza de hacha. No voy a ir a ninguna parte, el héroe sacó otro palo y lo clavó con fuerza en la punta del hacha. En cuanto se fijó, la cabeza del hacha duplicó su tamaño y la intensidad de sus llamas aumentó, pasando el fuego de un rojo apagado a un naranja brillante que iluminó la noche. Y tú tampoco. El héroe se agachó un instante mientras agarraba el hacha con una mano, sujetando con la otra la parte superior del poste de luz antes de arrojarse al suelo, con el hacha en alto para lograr el máximo impacto. Los villanos apenas tuvieron tiempo de gritar antes de que una ola de fuego cayera sobre ellos, cegándolos de nuevo para la paliza que estaba a punto de recibir.